buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes que te quiero, viernes. Gracias a Dios que es viernes. Bueno, le vamos a platicar de lo que sucedió ayer, porque pues yo creo que esto es lo que todos vimos. Tenemos diferentes historias y tenemos diferentes relaciones a lo que acontecía el día de ayer. Esta reunión de ambos presidentes, uno constitucional y el otro electo, pues había llamado mucho la atención. Los medios de comunicación los habían convocado a las 6 de la tarde, ellos llegaron desde las 4 porque había que pasar todo lo que se refiere a tener toda esta información y todos los datos y todos los aparatos preparados y demás. Empezó por ahí de las 8. No había una hora fija, sino que bajarían en cualquier momento. Iba a haber siempre, cuando hay una reunión con el presidente, siempre sale una alerta 5 minutos antes para que inmediatamente se coloquen todos los medios, y 5 minutos antes salió la alerta. Aquí la duda es si iba a ser de ambos, porque cuando vino Trump no era presidente ni mucho menos, y bueno, pues hubo una conferencia de prensa entre ambos. Y no sucedió nada, porque pues cada quien leyó lo que tenía escrito y cada quien se refirió al otro presidente con una gran cortesía. Pero aquí no. Aquí ya sabe usted que bajó López Obrador. Y cuando bajó, pues estaba solito. Pero ¿qué sucede con esa facilidad que tiene para interactuar? Hay dos cosas que son muy simples y muy sencillas. Cuando se va a una conferencia magistral, por lo regular, hay pues un sitio para apoyarse, un sitio donde puedes poner tus acordeones. Si no hay teleprompter, no había teleprompter, que era lo que sucedía el día de ayer, pero pues sí, alguna cosa que vaya indicando qué es lo que tienes o qué no tienes. Y atrás lo que nosotros llamamos el famoso back, que te da seguridad. Eso lo manejan en todos lados, lo manejan las propias universidades. En el momento que están dando las clases de oratoria, lo primero que les dicen siempre es, tener algo que te defienda aquí adelante y algo que te respalde allá atrás. Pero esto tiene que ver psicológicamente con tu seguridad. Pues este salió sin nada, pero también salió sin papelitos, salió sin acordeones, salió sin nada más que su memoria, su inteligencia. Con eso de que a todos los historias, pues ya ayer nos demostró que es el mejor presidente electo que hemos tenido. Mire usted que había uno que pudo haber sido mucho mejor, que era Vicente Fox, que tenía una gran facilidad de palabra y que le gustaba interactuar y lo hacía muy bien. Pero Peña le dejó el espacio, le dejó todo. Y si usted se mete hoy a kiosco, pues va usted a ver en todos los países, pues la reunión, sí, porque están los dos, pero después aparece él solo. Entonces, este es el mejor presidente electo que hemos tenido, porque si vamos con Salinas, pues no tenía esa facilidad. Si brincamos a Zedillo, pues tampoco. Zedillo era un tecnócrata que tenía otras facilidades, otras fortalezas, no esa. Y en el caso de Fox, pues yo pensé siempre, y siempre lo he mencionado, que fue el mejor candidato a la presidencia de la República que ha tenido este país. Pero el mejor presidente electo es López Obrador. Porque después viene Calderón y pues Calderón, si pasa o no pasa, pues a nadie le interesa, porque pues es muy frío, no representa nada. Y en el caso de Peña, pues es una cara bonita, como dicen los gringos, que pues actúa o va documentado con lo que tiene que presentar o con lo que tiene que participar. Pero ayer empezó a interactuar y yo hice un programa así en mi Face, en el que digo, aquí César Yáñez, que es su secretario particular, su director de comunicación, su todo, es el que siempre anda con él en todos lados, tiene que ordenar a los periodistas. Yo creo que interactuar con periodistas ha de ser lo más complejo, lo más difícil para un político, porque no sabes qué es lo que te va a votar, no sabes qué es lo que te va a preguntar, no sabes qué es lo que te va a cuestionar. Y el periodista se quiere llevar la nota, y la nota es una pregunta difícil, una pregunta que, carajo, causa escozor. Entonces siempre estás abierto a eso y estás expuesto a eso. Ayer eran 2, 3, 4 preguntas, cosa que estaba mal, porque esto sucede con la Cámara de Diputados. Si usted ve a los de la Cámara de Diputados, va un secretario a la glosa del informe, por ejemplo,
Y en la glosa del informe, pues ya sentado ahí con su pluma, le van haciendo 3, 4 preguntas cada uno de los diputados. No sé por qué hacen 3, 4 preguntas los diputados, será para estar más tiempo ante las cámaras de televisión. Pero ayer le echaban y lo bombardeaban con 3 preguntas, y yo aquí y yo allá. Unos decían de su nombre, decían de cuál era su periódico o cuál era su medio de comunicación, otros no decían nada. No había un orden, eso estaba padre, eso estaba padre. Lo único que, bueno, pues obviamente era más complejo, más difícil, que eran 3, 4 preguntas, y tú decías, pues va a escoger una. No, a ver, todos los periodistas pueden preguntar lo que se les dé la gana, háganle una pregunta. Y él fue así, después dijo 3 más y se siguió, porque le gusta, es persona de templete. No tiene esa facilidad, esa velocidad que, bueno, pues obviamente funciona muy bien, pero ayer salió airoso. Yo creo que Peña debe haber estado muy avergonzado allá arriba, diciendo, qué güey soy. Este está empezando y ya tiene los reflectores. Yo desde que empecé no he podido tener los reflectores porque los tiene Videgaray. Bueno, ¿qué pasa con las caricaturas? Hoy aparece una caricatura, la del Fisgón, en La Jornada, que está muy padre. Dice, se la leo textual porque el híjoles es lo mejor. Está un señor que es Peña, de frente, y un señor de espaldas, que es López Obrador, y dice, híjoles, qué nervios, me vino a ver el presidente. Ay, no. Ya cuando se burlan así de ti es porque ya bailaste. Bueno, 20 ayudantes. Cuando habló de la ayudantía, ¿se acuerda de las gaceras, que eran unas chavas muy guapas? Que Polimnia Romana era la que conducía y la que controlaba todo eso. Pues era jefe de gobierno y bueno, pues lo acompañaban a todos lados, estaban siempre cerca de él, muy pendientes, muy atentas. En este caso era un grupo de mujeres, pero todas, pues no me imagino entrenadas con armas, porque él ayer lo repitió. No me interesa tanto el entrenamiento con armas, pero son 10 y 10, 20 personas que va a ser la ayudantía. Y adiós, hoy me cambia la cifra el periódico Reforma, teníamos 8,007, que eran el Estado Mayor Presidencial, y ahora ponen que son 6,685. El que tiene 6,685 es Trump, no México, pero bueno. Ahí dice 6,685 por 20 ayudantes. ¿A dónde se van? Pues a la Sedena. ¿Qué vamos a hacer con el Estado Mayor? Pues no pierden su trabajo, van a continuar, son miembros de élite, los respeta, los admira, pero no están en sus planes. Y no están en sus planes porque volvimos a ver exactamente más de lo mismo. Cuando sale en su Jetta blanco, la gente se enojó porque le iban abriendo espacio. Bueno, cuando sale Peña, o cuando salía Calderón, o cuando salía Fox, salían las camionetas blindadas y se cerraba todo el tránsito para que pasara el presidente con toda su comitiva. Es lo mismo. No, es que aquí llama la atención que la comitiva es más de periodistas en moto, que un fregadazo porque van hechos la madre, y el Jetta blanco. Él dice, cambiaron los tiempos, ayer cuando lo mencionó, es cierto, cambiaron los tiempos y no tiene que resolverse de esa forma de que, bueno, el Estado Mayor Presidencial, es que yo creo que esa era toda la parafernalia, ¿no? El día del presidencialismo, el de que llegaba Lolita Ayala y le decía, señor, ¿qué desayunó usted del día de hoy? Y dijo él, huevitos montados en el arroz, y puta, a partir de ese momento nadie dijo huevos fritos ni huevos estrellados sobre el arroz, sino huevitos montados en el arroz, los lentes, López Portillo, todo eso que eran pues anécdotas del día del presidencialismo, y posteriormente lo que pues era el besamanos, y en el besamanos nos peleábamos los espacios, periodistas, empresarios, políticos, todo el mundo peleándose para que salieras, y entonces Manuel Camacho Solís te detenía, te tomaban la foto, hacías tu mejor cara y ya. Seguía así, te vendían la foto afuera, haz de cuenta que era así como, pues no sé, como si estuvieras en Disney y pues la foto con Mickey Mouse, ¿no? Porque pues no le veo otra forma. Pero a mí me gustó mucho la forma, el estilo y la libertad de expresión. Eso es libertad de expresión. Le preguntaban lo que se les daba la gana.
Porque cuando dices, es que tiene que ser una libertad de expresión constructiva, yo no sabía que había libertad de expresión constructiva. Es que te puedes ir al libertinaje. Ese es la libertad de expresión te puede llevar hasta el libertinaje, lo vimos cuando murió Franco, que los españoles no sabían qué era la libertad de expresión y entonces ellos brincan al libertinaje. Y entonces se empiezan a burlar de todo mundo, pero de forma terrible. Igual que a nosotros nos pasó al principio. Pero después se recompone todo y hacen grupos de ética y hacen, pues no sé, situaciones que tienen que ver con la ética periodística. Pero, ¿qué es lo que va a suceder a partir de este momento? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de estos instantes? Pues yo creo que pues hay un presidente ahí en Los Pinos, escondido. Y hay un presidente que, a propósito, déjeme decir, el 20 de agosto tenemos 2 eventos. Va a salir el Baster Gordillo a decir su verdad. Y el presidente también va a salir. Ahora, López Obrador dijo que día 20 también va a ser exactamente lo mismo. Y el día 16 se va de gira. Se va de gira a todo el país. Eso le gusta. Eso le gusta y eso le gusta a la gente. Le gusta tocar a la gente, le gusta reírse con la gente, le gusta hablar con la gente, le gusta no estar encerrado, ¿verdad?, en 4 paredes y no hacer absolutamente nada. Bueno, a mí me gustó y hoy me han criticado horriblemente porque dicen que ya me llegó el chayo. No, todavía no me llega el chayo, espero que me llegue el chayo. Después de lo que dije ayer, ya espero que me llegue el chayo, ¿no? Bueno, vamos con los invitados que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros, pues no vino. No ha llegado. ¿No ha llegado? No, pues estar con ¿cómo se llama? ¿Peña? Doctor José de Jesús Jiménez, abogado. Doctor, mucho gusto, bienvenido. Buen día. ¿Cómo ves todo esto del Baster Gordillo? ¿Qué sucede con el Baster Gordillo? Porque pues ya hasta ni siquiera se ha mencionado a Bartlett, ya el Baster está por encima de todo. No, pues no, fíjense que, bueno, aquí es una circunstancia, como le hemos comentado regularmente, ¿verdad? Se utiliza la política para mover elementos. En este caso, al Baster Gordillo pues le tocó al inicio, ¿verdad? Jurídicamente pues no estaba en una circunstancia delictiva, no lo estaba. Sin embargo, por cuestión política, por efectos, pienso yo, de la reforma en la cual no estuvo, en la reforma en la cual no estuvo de acuerdo. ¡Ah, ya llegó! Sí, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, usted. Ya, aquí está. Pues es que todo el mundo decía que está hablando solo aquí. Ya escuchamos todos. Empieza el diálogo. Bueno, comentaba algo sobre procuración o administración de justicia. Aquí se procura justicia conforme al beneficio que se vaya a recibir. El beneficio que se iba a recibir en ese momento pues era por parte de Enrique Peña, para efectos de una reforma educativa, y la cual, pues bueno, si no seguía en el interés que él quería, pues iba a otro tipo de circunstancia. Aquí lo complicado es el que se use a las autoridades y a las instituciones para procurar esa justicia a modo y posteriormente administrarla. Se procuró la justicia, la cual nunca tuvo los elementos para establecer si fue un recurso o no de procedencia ilícita. Todos sabíamos que nos dedicamos somos especialistas penales, somos abogados, que se necesitan ciertos requisitos para poder establecer ese recurso de procedencia ilícita. No había ilicitud en la procedencia, sin embargo, pues era un estorbo para el gobierno, ¿no? Entonces era un asunto de carácter político porque en San Diego dijo que no iba a firmar y no iba a aprobar la reforma. Puede ser, forma parte de lo mismo. Pero en lo que decía la Procuraduría se hablaba de 1.900 millones de pesos, que los 1.900 millones de pesos, si vienen de un sindicato o no vienen de un sindicato, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si viene por parte del sindicato, pues son aportaciones, no es procedencia ilícita. Lo mismo que Napito. Sí, no es procedencia ilícita. Sin embargo, pues la cuestión política, en cuanto a la cantidad que tiene de agremiados, pues es muy importante. Pero ahí tenía 2 empleados que también firmaban, Juan Díaz de la Torre y Luisito Castro. Entonces los 2 empleados, uno se quedó con el Panal y el otro se quedó con el CENTE. Esos no. Esos iban a ser empleados de Aurelio Nuño. Pues iban a estar en esa circunstancia y no. Aquí todo lo que se movió fue para efectos de beneficio, en este caso pues ya está acabando el sexenio. Pero aquí tenemos que saber y apartar una cosa de otra. La parte jurídica, ¿sí?, y la parte en la que se está moviendo el recurso.
Si bien es cierto, está moviendo un recurso y vemos la ostentación que hace la maestra y algún tipo de agremiados, recordamos aquellas Homer, recordamos todas las camionetas, sí, regalaba sí, camionetas. sí, ¿verdad? Entonces tenemos que diferenciar en la parte jurídica una verdad jurídica, una verdad histórica. Si la verdad histórica concuerda con la jurídica, pues adelante, Nino. Yo recuerdo a Murillo Karam, que es así como terrible, dijo, tengo 2 operativos, uno en Toluca y otro en Guadalajara, porque Juan Díaz de la Torre me dijo que la reunión de Guadalajara es la de los maestros, si le da tiempo llega a esa, y si tiene mucho tiempo va primero a la Ciudad de México vía Toluca, y por eso le habían puesto 2 operativos. Yo lo primero que le pregunté a Chucho, oye Chucho, ¿y ella está metida en el narcotráfico? No, es una delincuente. Mira, hay un libro por ahí de Edwin Sutherland que nos habla de los delitos de cuello blanco y pues no se presta. Aquí es una circunstancia de... ¿Le van a devolver todo su dinero? Claro. Sí, definitivamente. La casa no la perdieron. Así es. Los departamentos tampoco. Bueno, también nos acompaña el día de hoy René Sebastián Culebro, él es ex líder sindical. René, mucho gusto, bienvenido. Gracias. No, primeramente decir que fueron 2 cuestiones. Un asunto de carácter político, que ya lo están comentando, y fue precisamente porque en la cuestión jurídica no encontraron absolutamente nada. El día de ayer lo dijo Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que estuvo ella lo sabía, en irregularidades, todo el mundo sabía que efectivamente esos expedientes estaban totalmente... Por otro lado, la cuestión de carácter educativo sindical. Eso sí fue lo que trastocó realmente el efecto por el cual, y como lo dijiste muy claramente, lo estuvieron esperando en Toluca y lo estuvieron esperando aquí en la Ciudad de México. Esa situación... En Guadalajara era la reunión. Y en Guadalajara estaba la reunión donde ella tenía que volar y precisamente era la situación. Eran los consejos sindicales que se tenían. Anteriormente se hacía congresos nacionales, Nino, se legitimaba a nuestros dirigentes nacionales. En esta ocasión ya no se hacía, se hacían a través de los consejos nacionales. Sin embargo, creo yo que la maestra, ella tuvo presa producto de una situación política. Los 5 años que tardó Peña Nieto en la figura que aparentemente tenía. A partir de ayer ya no la tuvo y lógicamente que tenía que haber ya la situación de su salida. Pues yo vi que inventó a Rafael Moreno Valle, lo hizo hasta gobernador de Puebla del PAN y nunca jamás le mandó ni unas flores. Y vi a Yunes, ¿qué? A Osorio también lo hizo gobernador, la maestra Albaster. Y un complemento, fueron varios gobernadores. Lo de Yunes también es de manera particular, cuando dijo que quería ir al ISSSTE, es el único que he escuchado que quiere ir al ISSSTE, porque al ISSSTE ni de chiste, cabrón. Pero yo no sabía que se había robado 7,000 millones. No, y aparte de Yunes, aparte de... ¿El de la lotería? Hubieron varios, estuvieron Benjamín González Ruaro, toda una serie de personalidades. Yo estoy aquí en la lotería porque me ha tomado en consideración la maestra, dije, chingado, la maestra es la presidenta de la República. Yo fui a un besamanos. Fui a una boda fui a un besamanos. Carlitos, el que manejaba su comunicación, hizo la boda de su hija y entonces vi una fila tremenda y entonces me llamó Benjamín González Ruaro y me dijo, tú no haces fila, tú ven aquí le puedes dar la mano. Un besamanos para el Baster, o sea, era un figurón. Sí lo fue. Sí lo fue, sin embargo, creo yo que todas las gentes que estuvieron ahí, incluso exsecretarios generales, como por ejemplo Humberto Dávila, que fue el que sucedió a ella, posteriormente estuvo Tomás Vázquez Vigil. Tomás Vázquez Vigil fue el que formó a Juan Díaz, y en este momento está Juan Díaz con el camino que se perdió. ¿Por qué? Porque el sindicato tuvo siempre 2 defensas, la cuestión de carácter político sindical y que defendíamos a los maestros, que ese es el objetivo central, y la otra es el aspecto educativo, Nino, que era muy importante. La cuestión educativa siempre se hicieron consultas nacionales para efectos de hacer alguna reforma. Por ejemplo, la del 92 que tuviste información de ello, incluso en un programa tuyo. En el programa mío fue la reforma educativa y ella fue la que lo presidió. Ella lo presentó. Ella presidió la reforma educativa y fue de mucho éxito, por lo que ella representaba políticamente. Bueno, también nos acompaña Eduardo Guízar. Eduardo, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Pues bueno, aquí en este tema vimos muchos orquestadores, muchos simuladores, muchas reformas y nulos resultados. Esto a la sociedad le pega más y de lleno
porque todo lo que se anunció desde el principio del sexenio, las grandes reformas que se necesitaba el país y se necesitaban también que hubiera este tipo de castigos, de componendas, y vemos que no arrojó ningún resultado. Obviamente tenemos, sí, las caras más visibles de un procurador, pero recordemos que en este proceso fueron 4 procuradores los que estuvieron en ese proceso, en ese arduo proceso, varios cuerpos de abogados, defensas. Y recordemos que también se inició efectivamente por los 2,000 millones que tenía el sindicato, ¿no? Las 2 cuentas, las 2 famosas cuentas que por ahí se empezó a investigar, el jet privado, las pinturas de Diego Rivera y bienes incalculables. Aquí lo que eran pinturas, no calcas, porque la que tenía calcas era Guadalupe Rivera, la hija. Exacto, pintura. Bueno, todo este tipo. ¿Quién está vigilando a quién? ¿Cómo se supervisa ya toda esta actuación? Realmente es tan necesario que sigamos teniendo estos excesos dentro de las estructuras del Estado, y vuelvo a lo mismo, se vuelve a una defragmentación del Estado al perder la credibilidad en nuestras instituciones, en la cual dices, ahora hay componendas políticas, favores políticos a cambio de justicia, que no era al contrario, que es la justicia prevalece. Ahora vemos también ese discurso, ¿no? De abrazos, no balazos. Claro. Pero ella va a ser nuevamente asistente del secretario de Educación, porque la relación con Esteban Moctezuma es maravillosa. Mira, en esa cena siempre estaba Esteban Moctezuma, Jorge Castañeda, estaba yo, bueno, varias personas en Polanco. Pero Esteban era su supercuate. Entonces, pues yo creo que ahora pues va a requerir, va a necesitar de ella. O ella ganó la elección. Vamos a ver. O ella operó. Ahora también vamos a ver cómo sale a la luz esto el Jorge Hangron dice que él perdió allá porque llegaron los operadores, los maestros. Ustedes llegaron, ¿no? Los maestros. Y operaron allá. Y perdió Jorge Hangron. Jorge. Sí. ¿Ella operó? Efectivamente. Bueno, también nos acompaña el día de hoy María de la Parra, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Dino, muy amable. Pues mira, es todo un factor lo que se está viviendo. Yo creo que hasta tuvo la prudencia de decir que aparecía hasta el 20 de agosto, porque verdaderamente es tan grande la figura que verdaderamente si hubiera aparecido el día 8 de agosto, quién sabe quién hubiera brillado más, si Andrés Manuel López Obrador con la entrega de la constancia o el caso del Bester Gordillo dando la conferencia. Yo creo que es bien importante. Y yo hoy quiero hablar, sí soy abogada, pero antes de abogada soy maestra y también tuve el orgullo de ser líder sindical en el CENTE, en el glorioso CENTE, lo que fue el CENTE y lo que ha tenido y ha traído el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y yo quiero comentar, sí, yo no dudo, ni digo, ni exonero, ni pongo absolutamente en duda los excesos que en algún momento llegó a tener el Baester y el equipo que la rodeaba. Pero ¿qué tenía el magisterio? El magisterio durante la época que tuvo el Baester, el maestro logró la carrera magisterial, se lograron los salarios y las prestaciones de los maestros. Y vuelvo a decir lo que he venido diciendo a lo largo de todos estos programas. Mentira que no se evaluaban los maestros. Los maestros siempre nos evaluamos, siempre tuvimos los cursos y las capacitaciones dentro de carrera magisterial. Y verdaderamente en este sexenio que está concluyendo, vinieron a querer vender el hilo negro y a demostrar y a decir que descubrían una cosa que siempre existió, que fue la capacitación de los maestros. Los maestros, y a través del sindicato, crearon inclusive la Universidad Pedagógica Nacional, que está olvidada, Nino, y que ojalá que en este sexenio que se inicia, que tiene que tener la capacidad para recibir a los ninis y a todos los estudiantes que ha estado diciendo, bueno, ahí tienen un instrumento en la Universidad Pedagógica Nacional. Pero ahora, con la salida del Baester, los maestros que estaban a favor o que estaban en contra de la líder, resulta que los maestros, a través de esta opresión que se generó con Chuaifet y con Aurelio Nuño hacia el Magisterio Nacional, la realidad es que uno platica, uno escucha, uno camina a través del gremio magisterial y
sean de coordinadora o sean de lo que sea, en los maestros añoraban verdaderamente la época aquella en donde los maestros verdaderamente eran defendidos, tenían una bandera y el sindicato funcionaba para los maestros. Entonces la llegada, la liberación del Baester Gordillo en estos momentos nos pone a pensar, Nino, no pudieron y no hubo la situación de ponerle absolutamente ningún cargo. ¿Qué pasa en este caso? Sí, como tú dijiste, le tendrán que regresar todos sus bienes, pero hay una cosa bien importante. La maestra, en el momento que la apresan, era la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y como dijo aquí el compañero René, efectivamente, Nino, los órganos de gobierno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación son muy claros. Primero existe lo que es el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional que se llevó a cabo en Chetumal en el año de 2012, la eligió a ella. Luego vino el apresamiento de ella en febrero del 13. ¿Y qué pasa? Para que tomara el cargo Juan Díaz de la Torre es a través de un consejo. El consejo es un órgano inferior al Congreso Nacional. Por consiguiente, en el Congreso quien fue electa fue el Baester. Al reanudar y al tener todos sus derechos el Baester, ¿cómo queda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Es el Congreso la máxima autoridad dentro del CENTE. Lo dejamos de ese tamaño. Bueno, ahorita que tocaste lo de Choifet, cuando ella se pelea con Choifet, cuando ella estaba en la Cámara de Diputados con el PRI, se pelea con Choifet y con Manlio. Se baja y les dejo su pinche partidito. ¿Se salió? ¿Y se acabó? Y adiós. Y entonces eso no se lo perdonó Choifet. Tanto Manlio no, porque eso es como más político y sí, no trascendió más. Pero yo me estaba ahorita recordando lo de la reforma educativa de Monterrey en la que tú estuviste. Bueno, tuvo el aforo de todo mundo. Me tocó la de Bartlett y nomás estaba Bartlett. Me tocó la de Zedillo con Esteban Moctezuma. Porque todos me elegían para que yo fuera a hacer sus reformas educativas, que eran una vacilada. Pues la única que tuvo el aforo de Monterrey fue ella, que tenía a todas las figurotas sentadas allá abajo. Y Bartlett pues solito aquí arriba, Zedillo aquí solito arriba con Esteban Moctezuma. O sea, su capacidad de convocatoria política yo creo que era muy importante. También nos acompaña Lisbeth Padilla. Lisbeth, mucho gusto. Hola Nino, mucho gusto, gracias por invitarme. Buenas tardes a todos mis compañeros abogados. Y bueno, el análisis que yo he estado haciendo, el que tengo en la cabeza con respecto a el Baester Gordillo es estrictamente jurídico, porque si lo hablamos desde una perspectiva política podemos decir muchas cosas, pero la calidad de la educación con respecto a otros países, no ahorita, sino hace 20 años, es bajísima. Entonces digo, o sea, independientemente de esa cuestión, la cuestión jurídica. Yo creo que estamos equivocados. Yo hay una gran incapacidad en la Procuraduría General de la República, hay una gran incapacidad también en la UIF, en la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efecto de investigar lavado de dinero y delincuencia organizada. Quieren aplicar un sistema penal de corte garantista cuando el lavado de dinero es un sistema penal desde la reforma del 2008 de reversión de la carga de la prueba y de excepción. Hay una restricción en materia de derechos humanos. O sea, a mí me parece que jurídicamente, insisto, estrictamente jurídico, no podemos decir que la PGR no le demostró el Baester. Pero si nosotros checamos el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo, existe la reversión de la carga de la prueba. Quien tenía que demostrar la licitud del capital, aunque no hubiera delincuencia organizada, era el Baester. Y no solamente ella debía estar procesada, y además debía estar internada en una prisión de máxima seguridad. Ustedes chequen la Constitución, en el artículo 18 constitucional, párrafo sexto. Ahí se los estoy dando para que ustedes piensen. El tipo de persona que representaba desde una perspectiva política el Baester no era una persona normal. Entonces ella, aunque no hubiese delincuencia organizada, debía estar inmersa o debería estar recluida en una prisión
prisión de máxima seguridad. El lavado de dinero, ¿qué es el lavado de dinero? Bueno, pues el artículo 400 bis es clarísimo: el que cambie, deposite, transfiera, obtenga por cualquier motivo recursos o bienes de cualquier naturaleza de México hacia el extranjero o a la inversa, con conocimiento. Hay una reversión de la carga de la prueba. Debieron haber demostrado los imputados que no tenían conocimiento de que procedieran de una actividad ilícita. Y entonces me dijeron, ay, es que la PGR no demostró la actividad ilícita. Sí, exacto, yo estoy de acuerdo. Por eso digo, hay una gran falta de incapacidad por parte de la PGR y por parte de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efecto de investigar este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque los sindicatos, o sea, los sindicatos no pueden hacer lo que se les dé la gana. Los sindicatos, el sindicato de Belvester es público y además en ese sentido están obligados no solamente a rendir cuentas, sino también están obligados a pagar contribuciones. Entonces ahí fue donde le falló a la UIF. Si hubieran hecho una investigación pulcra en el sentido de alguna defraudación, fiscal, entonces en ese sentido de defraudación fiscal, 108 del Código Fiscal Federal, el que no presente correctamente sus declaraciones o que no las presente. Y nos vamos al párrafo tercero del 108 y ahí te dice que el delito de defraudación fiscal se perseguirá simultáneamente con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 400 bis, y además te dice que se presume, porque son delitos de presunción. Si nosotros estamos buscando un acto material, no conocemos delincuencia organizada en el país. Si queremos aplicar derechos humanos, no conocemos perfectamente cómo se debe procesar en materia de lavado de dinero. Desde mi punto de vista, no solamente la maestra Belvester debió haber estado procesada. Ustedes chequen el artículo 2 ter de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y te dice: cualquier persona, aunque no forme parte de la organización criminal, que con su actividad ilícita u de otra naturaleza, o sea lícita, contribuya para que se lleve a cabo cualquiera de los delitos contenidos en esta ley, fracción primera, artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, se le va a procesar con las mismas penas que se encuentran en el cuarto, de 20 a 40 años. Todos los que contribuyeron pero no tenían eran que haber recursos de procedencia ilícita. No, ahí le falló a la UIF. Bueno, ahí le falló a la UIF. No, Sí, perdón. Yo te voy a decir algo, Mari, y te lo voy a decir clarísimo. Tú no puedes decir, o sea, a ojo de buen cubero, porque tú me lo estás diciendo a ojo de buen cubero. Tú no puedes decir que no son recursos de procedencia ilícita cuando tenemos una educación paupérrima en el país y existen personajes políticos enriquecidos en ese sentido. El tú no puedes era decir, no importa, tenía el sindicato. Yo te digo, los sindicatos no pueden hacer lo que quieran, no, para nada. Pero ellos tienen no son los que declarar responsables de la ante educación. Los responsables aquí no son estás ellos. mal. Los responsables aquí es la UIF y la Procuraduría General de la República. Por eso, pero porque no responsable de la hicieron la educación no era la investigación. SEP. No, Es la perdón, SEP, pero la son Secretaría de sindicatos, Educación pero son Pública. sindicatos. No, el y sindicato entonces en ese vela por sistema, sus agremiados. una por una. En ese sentido, tú no puedes decir, un sindicato no puede ser legitimado, porque tú me estás hablando políticamente, un sindicato no puede ser legitimado por la sociedad cuando tenemos una educación paupérrima y tenemos líderes que se están enriqueciendo a costa de lo que quieran. Sí, nada más que hay que precisar. Una cosa es que el Baester Gordillo Morales haya acumulado poder y otra cosa es que el Baester Gordillo Morales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sean los responsables de la educación de México. No nos confundamos, ya basta de la publicidad de Loret de Mola y de todos estos que hicieron toda esta campaña a lo largo de este sexenio. El sindicato vela por los intereses de los trabajadores, no es responsable de la educación, es responsable de la educación la Secretaría de Educación Pública, artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí no es el sindicato tiene la obligación de velar por sus agremiados y para tu información sí se generan los reportes. Cada consejo y cada congreso, los líderes del sindicato dan cuenta de los actos y de los gastos y de todo lo que genera dentro del sindicato. Muy bien. Doctor, Yo rápido, nada una más. muy breve. Rapidísimo. Bueno, entonces, si es responsable de los trabajadores, entonces cheque el nivel de profesores que tenemos, Nino. Así, punto. Doctor que lo José cheque la Oscar SEP. Valdés,
Bienvenido. Gracias. Mira, no, yo vi el expediente, lo dijo en programas pasados, que la maestra iba a ser absuelta por algo muy importante. Lo que toca la maestra María es muy importante. Nunca se dio el poder del Bester prácticamente a Juan, esa es la realidad. Pero si ves la sentencia del magistrado Miguel Ángel, yo creo que es lo que lo conocen en la UNAM, es un hombre honesto, es de los pocos cuates estudiados que hay de los unitarios. Yo vi la sentencia de él, y la sentencia él es muy firme y dice lo siguiente: no se acredita con ninguna prueba que tenga responsabilidad la maestra, y lo más importante lo dice: no acepto las pruebas porque las pruebas no fueron tomadas con la debida oportunidad y falla un debido proceso. Después lo que dice es: los recursos de procedencia ilícita nunca fueron acreditados por la PGR. El problema no es decir si la maestra fue o no fue culpable, el problema es que la PGR fue deficiente en la imputación desde que empezó. Y lo grave es que te hacen una imputación y después de 5 años te dicen: usted disculpe. Eso es lo que es grave. Y lo que estamos viendo es que la PGR sigue siendo prácticamente pues un alfil político del presidente de la República, que si le quedas mal te avienta una carpeta de investigación o te avienta prácticamente a la PGR o te hace una averiguación previa. Eso es lo que es grave. Hoy por hoy, nos gusta o no nos guste, la maestra está en libertad. Claro. La PGR no acreditó las cosas y ahí habría una responsabilidad. Yo creo que la maestra ya llevó el caso a Washington, a la Corte Interamericana, va a pedir una disculpa pública. Claro. Ya pasó un precedente con las mujeres estas que fueron secuestradas por Genaro García Luna, que recordemos que son de secuestro y estuvieron en la cárcel casi 8 años, y después tuvo que salir la PGR a dar una disculpa pública. Yo creo que la maestra no va por la reparación del daño, va por una disculpa pública. No va a una reparación porque le acabaría pegando a su socio y aliado Andrés Manuel. No va por ahí, pero yo sí siento que va a pedir una disculpa pública de parte del Estado. Ella dice, y está encabronada, 8 veces, en 8 ocasiones me dejó plantada en los famosos careos. 8 ocasiones no fue, Nino. Claro. ¿Y sabes por qué no fue? Porque yo le iba a decir: a ver, pinche Judas, ¿cuánto te dieron? ¿Quién firma todo? Por eso no se presentó nunca. Nunca fue, se amparó hasta el final. Alex Tonatiuh Márquez, maestro en Derecho. Nino, muchas gracias por la invitación, un placer estar con todos mis compañeros. Pues mira, Nino, yo creo que esto, más que ser también un tema político, hay que verlo desde una estructura más de fondo. Viene un cambio de gobierno que claramente ya estaba, desde que apresaron a la maestra, pues claramente sabíamos que había una violación al debido proceso. Eso es más que evidente. Me gustaría hacer la analogía que hace el doctor Braulio Ramírez, en el cual, contradiciendo aquí a mi compañera, dice que los sindicatos no son solo entes públicos, no los catalogan en eso, son entes sociales, así los tienen contemplados la ley. Entonces, en base a ello, los recursos siempre estuvieron acreditados de dónde provenían y hacia dónde iban. ¿Cuál fue el tema? Que la PGR no supo integrar bien la carpeta de investigación. Quienes tuvieron que haber sido los querellantes de este proceso debieron de haber sido los maestros, no la Procuraduría, porque los bienes nunca fueron del Estado. Por lo tanto, ahí estuvo mal iniciada la carpeta. ¿Qué dice la UIF? Efectivamente hubo movimientos de los recursos hacia Estados Unidos, Europa, las islas, etcétera. Sí los hubo, pero de quién eran esos recursos eran del magisterio. Y jamás se comprueba que ella pudo haber utilizado esos recursos para haberse hecho o enriquecido de manera indebida bajo alguna circunstancia. Yo creo que esto es algo que debemos de tomar mucho en cuenta, porque ya le pasó una vez, y penosamente la Administración de Justicia aquí, con su encargado de despacho que nombraron, también tuvo que haber salido, y salió en su momento a decir: usted disculpe, señora Anaya, porque me equivoqué. No hay delito que perseguir en su contra. 5 años después le van a hacer lo mismo a la lideresa sindical, y penosamente nos vemos lastimados en que la Procuraduría se ha hecho más un ente político que un ente de administración. Yo vi a un Murillo Caram que, más que procurador, era un político que quería cobrársela a el Bester Gordillo. Y si tú dudas, mira, ahorita está el video. El video cuando da a conocer todo el procedimiento para prenderla. Entonces yo decía: ¿de dónde le salió la rabia a Murillo Caram? Si me permites, Nino, si es Procurador General de la República, debería de verlo como desafortunadamente eso. Le quisieron hacer un quinazo
pero sin falta de inteligencia y opacidad del presidente electo. Claro. Oye, el Quinazo también falló, porque cuando llegan a dar el bombazo, lo dan en la casa de junto porque el ejército se equivocó. Claro. Y los otros dijeron en la madre, sí, el que vive aquí al lado es la quina, güey, a mí por qué el bombazo. Era para su caso. Bueno, también nos acompaña Carlos del PRI, ¿verdad? Carlos Díaz de León del PRI, bueno, pues sí, todavía existe. Mira, fíjate qué interesante. Saluda, ¿cómo has estado? Qué gusto ¿cómo están? Qué gusto verlos. Hola, Lo que pasa es que como el tiempo se nos está yendo, dije yo, pues voy a No, tú no te preocupes. Saludarlos Las formas con son amabilidad. Sí, tienes razón. Aquí algo interesante, mira, Nino. En primer lugar, en política dice un dicho que dice, no hay muertos aunque apesten. Así se dice en política. Entonces a veces eso dijo Calderón de López Obrador. Hay procesos, y ya ves. Entonces esto nos está diciendo lo siguiente, que en primer lugar lo que estamos viendo el renacimiento del Bester Gordillo. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que estamos viendo, yo como economista, que no soy abogado, yo lo voy a ver más que nada desde el punto de vista político. La lana. Desde el punto de vista político. En este sentido yo lo que veo es lo siguiente, fue una presa política, así de sencillo. Porque en todo el proceso culpable Peña de carácter jurídico estamos viendo que fue una venganza política, y lo vemos si nosotros hacemos un recorrido histórico rápido de los liderazgos corporativistas del país. El Estado los ha creado. Veamos a Morones en 1928, veamos a Lombardo Toledano en los 30s, veamos a la Quina en los 80s, veamos a Jongitud en los 80s también. Veamos a ¿qué otro liderazgo? La misma el Bester. En este momento todos han sido presos políticos prácticamente. ¿Por qué? Porque el Estado forma este tipo de sindicatos, los apapacha, los protege, pero cuando se pasan de la raya, entonces los detienen. ¿Por qué? Porque los liderazgos están controlados. ¿Qué es pasarse de la raya? Que no atentes con la estabilidad y la fuerza del Estado. Por ejemplo, en este caso el Bester Gordillo tiene una familia política, su hija, la hija que murió, la hija que vive todavía, su yerno, su nieto. Tienen una familia política que obviamente que van a seguir haciendo política. Yo fui a la boda, Colosio era la figura, él fue el que firmó ahí. Y van a seguir haciendo política. Otro punto importante, este liderazgo tan fundamental en el país, bueno, pues los maestros tienen un liderazgo importante en su comunidad, en el ejido, en la colonia, en el barrio, y tienen formación. Entonces es un liderazgo muy interesante que está prácticamente distribuido en cada rincón del país. Algo también importantísimo del Bester, una mujer muy poderosa que supo hacer política, en el sentido de decir, tengo mis seccionales controlados, pero también no me voy a confiar en que mis seccionales no tengan el control también de la base. Ella se bajaba a la base para tratar de supervisar que ese liderazgo estaba controlado. Otro punto importante, tan es así que la fuerza del sindicato forma un partido político que es bisagra importante, y en este sentido, pues ¿qué posiciones le daban el Bester? De cajón le daban la Lotería Nacional, el ISSSTE, la Subsecretaría de Educación Básica y otra serie de posiciones en el Congreso, y algunos gobiernos de los estados también tenían algunas posiciones en el legislativo, en gobiernos municipales. Puebla. Entonces lo que tenemos que entender aquí que ese liderazgo tan importante tenía fuerza política. Yo siento que aquí lo que le pasó al Bester es que se le ha de haber pasado en la raya a la hora de la negociación con Peña Nieto. Es decir, ¿qué es lo que quiero? No es cierto, porque el día de lo de Ili Ortiz, el día de la reunión de Ili Ortiz a todos los del Universal los puso, y en punta de lanza, mira las fotografías que están en el Universal, está el Bester Gordillo y está también Peña Nieto. Ellos son los que están hasta adelante, y atrás toda la muchedumbre. Y tan vemos el asunto que en la campaña del 2012 fueron en alianza Panal y PRI. Tenía todo. Fueron en la alianza Panal y PRI. Lo que hemos dicho aquí que en política es difícil la situación. Yo te lo he dicho varias veces, que en política sumas y multiplicas para llegar, y cuando ya vas a gobernar te quitas lo que tú crees que es basura y restas. Entonces así. O sea, ¿es lo que les pasó a ustedes? Es lo que estamos viendo. Ay, estoy describiendo esa realidad. Estoy describiendo esa realidad. Porque en política los intereses se enganchan y las ideologías resbalan. Así de sencillo. Doctor, por favor, pon orden aquí. Hola. En ese sentido, la aplicación pragmática jurídica, pero también en cuestión de educación, pues está en tela de juicio en todos los aspectos. Murillo Karam entra con una ignorancia tremenda a la Procuraduría General de la República, y con base a esa ignorancia empieza a jugar con la justicia, tanto en materia de procuración como en materia de administración, y le empieza a politizar en ese sentido. En consecuencia,
tergiversa la verdad jurídica y la verdad histórica una con otra y la va manejando a efectos de beneficiarse políticamente y cobrarse algunas cuentas, como bien lo ha referido Nino. Ahora, regreso un poco. El recurso de procedencia ilícita, ¿sí? Hay un recurso escandaloso por parte de la maestra, desde luego que hay un recurso escandaloso, pero no es ilícito. Digo, estamos hablando jurídicamente. La unidad, como bien decía mi compañero ahorita, la unidad de investigación, pero es de inteligencia financiera. La Secretaría de Educación Pública hace bien su trabajo, pero lo hace hasta donde le dicen, a lo cual le entrega cuentas a la PGR y también es limitada. Y le dicen, hasta aquí vas a investigar. De otra forma, ¿de dónde? Okay, tiene muchas casas aquí en Estados Unidos, en algunos otros lugares. Sí, es un recurso escandaloso, pero acredítame la procedencia ilícita del mismo. El hecho de que tú le tomes a la gente del sindicato sus recursos, no estás, en este caso, actuando ilícitamente, no es una conducta ilícita, ¿sí? Es una conducta que lleva a cabo de manera escandalosa, claro que sí, porque en este caso la ley faculta a la maestra a estar recurriendo, ¿sí?, de esos recursos. Que los utilicen de otra forma, y claro que es una cuestión ética, moral y de responsabilidad, antes que una cuestión jurídica. Porque hablamos de muchos líderes sindicales que son, como tú bien lo dices, lo dicen mis compañeros, son millonarios. Ah, bueno, pues entonces vamos a ponerles un alto. Vamos a ponerles un... ¿Para qué fueron creados los sindicatos? Para salvaguardar los derechos, porque han explotado a los trabajadores. De aquella ocasión en Chicago que aconteció. Vamos a protegerlos. ¿Cómo los protegemos? No hay que protegerlos, porque el líder me puede dar votos, porque el líder lo puedo manejar y él maneja a toda su gente. Me va a beneficiar políticamente, para que yo me beneficie económicamente y los demás no me interesen. Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo, pienso yo, ¿sí?, es adecuar para no tener problemas posteriores, para que no se le vaya a venir todo encima. A mí se me hace una propuesta interesante, muy bien pensada, analizada, reflexionada para llevarla a cabo. En este sentido, haciendo referencia a lo que puede establecer Klaus Roxin o Gunther Jacobs o Niklas Luhmann, que yo soy referente también de Niklas Luhmann, ¿sí?, en ese sentido, poder establecer un rol para cada quien y que sea un rol consciente, responsable y en un nivel de congruencia y equilibrio para que se pueda establecer un Estado de Derecho justo y que actúe, ahora sí, conforme a las aplicaciones jurídicas. No jugar con las mismas, que es lo que se ha estado haciendo últimamente, jugar con todas las situaciones jurídicas, ¿sí? Y me refiero a esta situación, cuando maneja la unidad de inteligencia financiera, pues obviamente tiene órdenes de alguien de cómo llevar a cabo las investigaciones, no porque la unidad sea tonta, no porque la PGR sea tonta, sino porque recibe ordenamientos que los llevan a cabo, ¿sí? Y estos son los resultados, que puede ser una circunstancia en la cual vemos un enriquecimiento escandaloso, pero no ilícito. En el 2016, ¿sí?, esta ley de transparencia obligó ya a los sindicatos, pero es hasta el 2016. Y son con recursos gubernamentales, ni siquiera recursos sindicales. Entonces, si vamos a entrar a la normatividad, vamos a hacerlo amplio para saber realmente de dónde viene el recurso, en dónde se utiliza el recurso y obligar a quien tenga esa responsabilidad a aplicar ese recurso. En ese sentido, vamos con la misma circunstancia de corrupción e impunidad. Y ahí vamos a meter entonces también a la Procuración, Administración de Justicia con la educación. Sí. Entonces, ¿qué está primero? Voy a tener un servicio civil de carrera para poder... Eso no es suficiente. Hay que aprender la cuestión ética, la cuestión jurídica, la cuestión de autoconocimiento para poder saber aplicarlo. No solamente voy a estudiarlo, pues sí, pero no es tu esencia. Tienes que aplicarlo en tu esencia para poder saber realmente qué es lo que estás haciendo. Y hablo de políticos, hablo de servidores públicos y hablo de personas que aplican la justicia. No solamente aprender o ser codigueros y quedarnos hasta ahí, bueno, se aplica esta ley por esto. No, ir más allá de... siempre para saber cuál puede ser el resultado posterior. Y si ese resultado es el idóneo, pertinente, conducente, motivado y fundado, ¿sí?, para que se pueda aplicar. Si no estamos, de igual manera, actuando con incongruencia. René. Nino, en el CENTE hay un Comité Nacional de Vigilancia
que no solamente vigila las cuestiones de los dineros, también vigila las irregularidades y los comportamientos de cada uno de los dirigentes. En este momento podemos pensar, por ejemplo, Juan Díaz de la Torre. Juan Díaz de la Torre tiene una serie de irregularidades no solamente porque es un ilegítimo, es totalmente ilegítimo su llegada de Juan Díaz. Esa es una. La otra. ¿Tú sabes qué hacía Juan Díaz cuando pasaban por Sanborns? La profesora dice, se bajaba a comprar mis medias. Tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Y este güey bajaba a comprar sus... Juan lo trae Tomás Vázquez Vigil. Y después Juan se convierte en un agente que se le pega a la maestra y lo lleva por todos lados y lo lleva a Coyoacán, en la delegación, y lo llevó en una serie de lugares. Le dio todo a Juan. Sin embargo, Juan siempre fue un agente que a ella traicionó y lo traicionó gravemente, porque quien le deben de fincar responsabilidades es a Juan Díaz de la Torre. Él es el que deben de fincar la responsabilidad. Es el que firma. Ningún maestro hizo denuncia alguna sobre la situación de los dineros. ¿Quién? No hay que perseguir. No hay. Porque no son Entonces, ¿a quién? La maestra está totalmente libre. No hizo ninguna denuncia, incluyendo los traidores. Y eso te lo comento. La otra, el tiene bien claro la función que tiene como defensor de los trabajadores de la educación. Ese es su trabajo específico, Nino. No hay más. Ese es el trabajo. Pero tenía jurídico para defenderlo en todas las delegaciones sindicales a los maestros. A partir de la llegada de Juan, fue una persecución brutal hacia los maestros. Es gravísimo con el pretexto de que estábamos reformando la educación. Nunca se reformó. La reforma que tiene en este momento fue el Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica de 1992. Ese es lo que se tiene. Sin embargo, dos cuestiones fundamentales. La educación es responsabilidad de la SEP y la SEP envejeció la educación. Tenemos funcionarios viejísimos, Nino, como por ejemplo el director general de secundarias técnicas. Ese es un hombre viejo, incapaz. Lo único que tiene es un control absoluto sobre los directores, que los directores se convirtieron en fiscales a partir de la llegada de Aurelio Nuño. Se convierten en fiscales para efectos de estar quitando, poniendo, metiendo y amenazando a los maestros. Eso no debe de ser. Para que veamos que la cuestión educativa va a avanzar, se necesita hacer una consulta total, como se hacía anteriormente, en todas las delegaciones sindicales, en todos los estados y a nivel nacional. Creo yo que eso ahí lo dejaré. Pero ahorita estoy recordando lo de Romero de Champs, cuando lo del famoso Pemex Gate. Estaba también el dinero de Fox, que había llegado de los Estados Unidos, procedente de los Estados Unidos a través de Lino Corrodi. Pero sucedió algo al final, cuando ya es presidente Fox, dice, a este lo meto a la cárcel. Entonces Raúl Cervantes, que después fue Procurador General de la República, cada semana iba a mi programa porque era el defensor del Pemex Gate. Y me dijo, Nino, no le pueden hacer absolutamente nada a Romero de Champs, porque los 680 millones de pesos, dice él que se los dio a Esteban Moctezuma, dice él que se los dio a Emilio Gamboa, dice él que se los dio a La Bastida, y digo yo que a lo mejor se los robó este cabrón, porque nadie ha sabido dónde se encuentra ese dinero. Y de repente lo veo el día de la expropiación con Fox. Y después Calderón, el día de la expropiación, como Felipe. Dije, no, pues este ya le dio lana a la Marta y a todos. O sea, hay que saber salpicar. Pues yo creo que en este caso muchos han salpicado y los sindicatos siempre han favorecido al gobierno en turno, Tino. Siempre han favorecido el gobierno en turno. Los sindicatos siempre... Los funcionarios y responsabilidades y gobiernos siempre piden el apoyo del sindicato y cuando les sirve, pues ahí lo tienen. Cuando ya no les sirven, pues empiezan a decir, bueno, pues este es el responsable de lo que sucedió con la maestra. A la maestra fue una situación que ellos les estaba diciendo que era simple y sencillamente era mejorar la educación y atender bien a los maestros. Eduardo. Claro. Y ahorita es necesaria, la vas a perdonar. Es más, Nino, nada más un comentario. Esteban Moctezuma conoce perfectamente bien del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica porque estuvo con Cedillo. Todo el sexenio. Lo conoce perfectamente bien y sabe, y no sé si en un programa de televisión yo vi que él está apostándole al Acuerdo Nacional, porque eso es sólido.
Eso es sólido. Lo que hizo Nuño, lo que hizo Choaifet, fueron vaciladas. Fueron vaciladas en términos de educación. Totalmente. Eso es una situación totalmente sacada de la manga. ¿Por qué? Porque todo lo enfocaron políticamente y por eso perdieron la elección. Porque nunca hicieron bien las cosas. ¿Ya viste por qué perdieron, güey? ¿Ya viste por qué perdieron, güey? Eduardo. Muchas gracias. Pues como dicen y dicen bien muchos autores, si quieres que en México no se investigue algo, crea fiscalías o unidades especiales. Madre. Aquí vemos muchos errores. O juicio político. O juicio político. Sí, juicio político es maravilloso. Vemos muchos errores, pero nadie está alzando la mano diciendo, yo soy el responsable de esto que sucedió. De estos errores se va a aprender, pero ¿a qué costo? A un costo político, a un costo social, a un costo económico, a la falta de credibilidad en el débil andamiaje de las instituciones que son las encargadas de procurar justicia y seguridad. Y ya también no estamos hablando de la administración de justicia. Entonces, ¿sobre qué eje, sobre qué base está cimentada nuestra seguridad social? Vemos ahora los sindicatos, también ya los vamos a confundir ahora con las mafias de poder dentro de las mismas instituciones. Entonces aquí hay que análisis muchos, perspectivas también demasiadas, pero lo vemos que cuando se alza la mano para hablar de la educación en México, se alza una mano con 6 dedos. Ah, esa está buena, esa está buena. Oye, ahorita que estás tocando eso, lo de Romero de Champs es muy significativo. Él inicia el próximo 1 de enero su siguiente periodo, ya lo votaron el año pasado. Y un día se estaba discutiendo quién ha robado más en Petróleos Mexicanos y no se pusieron de acuerdo si los Reyes Heroles, que estuvieron 9 años, el padre y el hijo, o Paco Rojas, que estuvo 7 años, uno con Miguel de la Madrid y 6 con Salinas, pues yo creo que Paco, ¿no? Me dijeron, no, Romero se llevó todo. Pues no solamente lo que roban, sino a quién reparten y cómo lo reparten. Claro. Ahí está, ese es el secreto. Bueno, María. Los sindicatos han formado a lo largo de la historia una parte fundamental dentro del contexto político de la nación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se convirtió a lo largo de todo este tiempo en una parte medular para el funcionamiento de la política nacional. Usaban al sindicato porque, como dijo Carlos, efectivamente, el sindicato, donde no hay un maestro, donde no hay un aula, donde no está un representante de la sociedad. ¿Qué se dedicaron a hacer, Nino, en los últimos tiempos? Primeramente vino una campaña de desprestigio al Magisterio Nacional. La gente que no está ligada a un maestro o que en su familia no tiene un maestro o que no está ligada a los maestros y que tuvo un bombardeo constante y sonante de que los maestros son flojos, los maestros son corruptos, los maestros son lo peor. Llegó el momento en que la sociedad misma, a base de esta campaña tan atiborrante que hubo, los maestros son lo peor. Luego vino la otra campaña, que fue la de denostar la figura de la líder del sindicato, porque había que en un momento dado debilitar esa fuerza que representaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Porque hubo una razón fundamental. Dentro de este marmostreto que hicieron de la reforma educativa, que no es nada más que una reforma laboral dentro del artículo 3 constitucional, porque nunca se preocuparon por saber los planes, los programas, por mejorar algo verdaderamente de la educación, que era la obligación de la Secretaría de Educación Pública y del gobierno saliente, procurar esa educación. Pero no se preocuparon de eso. La medida y lo que estaba puesto era ver cómo destruían el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese era el punto. El punto era ese: ir contra los maestros, contra el magisterio, darle duro a los maestros. Entonces, ¿cuál era la palabrita mentada? Permanencia.
Y la permanencia fue lo que la maestra El Bester, a lo largo de todos los discursos, estuvo en contra, porque ella no representaba los intereses de Choufet, ni de Peña, ni de Videgaray. Ella representaba los intereses de los maestros. ¿Cómo era posible, si están considerados los maestros como trabajadores al servicio del Estado? Yo me pregunto a usted, trabajador, que está en la Secretaría de Energía, o usted que está en la Secretaría del Trabajo, ¿cómo sentiría usted si su estatuto, si su ordenamiento le dijera: si usted no atiende bien a sus gentes, usted se va a ir en 3 años porque no va a tener la permanencia? ¿Cuál garantía tenían las plazas? ¿Por qué? Porque ya los corrían. En lugar de capacitarlos, la obligación del Estado era generar la capacitación y la adecuación de planes y de programas para el magisterio. Y en lugar de eso, lo que hizo fue fustigarlos, lo que hizo fue ponerles esa palabra permanencia para correr maestros, que fue lo que llegó a hacer el niño Nuño, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los maestros no querían enseñar que una mano tiene 6 dedos, porque la palma de la mano tiene 5, y porque no quisieron estar viendo cuáles eran los planes y cuáles eran los programas. De allí que ella toma el micrófono en base a los maestros, inmersa en un Congreso Nacional de Maestros, defendiendo ¿a quién? ¿A quién creen ustedes que tenía que defender la líder del sindicato? Pues a los maestros. Y entonces lo que no gustó fue esto, y el problema fue ese. Y por eso lo que estorba, como dices tú, Carlos, hay que quitarlo del camino. Pero hay un visionario en esto, y se llama Andrés Manuel López Obrador. Madre. Y Andrés Manuel López Obrador, ¡ya salió! Lo primero que ha hecho es ofrecer revertir el marmostreto ese que es la reforma educativa, que es una porquería, porque no ha servido absolutamente para nada, más que para humillar y denostar al magisterio. Y no ha servido de nada, porque las escuelas particulares, quiero decirles, están tremendamente molestas porque les están haciendo comprar unos software y unos hardware y unas cosas que tienen que poner al corriente y todo, y las paletas estas que les tienen que dar a los niños, que porque solamente es así. Claro, porque creen que todo es el internet, pero el maestro vale. Y el maestro es importante frente al aula. Y eso es lo que han perdido. Pero Andrés Manuel López Obrador sí supo, y está por esto, por revertir ese marmostreto de la reforma educativa. No, pues ya nos está gustando a todos López Obrador. Yo pensaba que era un peligro para México. Es una maravilla, es un líder. Yo también ayer que lo vi dije, Chihuahua, yo decía que era... Fíjate que yo cuando voté por Calderón, yo decía, no, que este no llegue, cabrón, si este llega, ¿qué hago? Y ahora que voté en contra de Peña, pues voté por López Obrador, o sea... Espíritus encontrados. Sí, ya dijo por ya sabes ¿Qué dices? Ahora sí ya dijiste por ya sabes quién. ¿Por ya sabes quién? No, bueno, sí, con discursos de perdón más no olvido, pues, y aparte con lo que acaba de pasar el Bester, bueno, pues ojalá y lo haga, ¿no, Andrés Manuel? Bueno, sí, Nino, yo en un principio dije que el caso jurídico del Bester fue precisamente por una falta de conocimiento y de capacidad de la Procuraduría General de la República y de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por supuesto que en ese sentido yo no puedo concebir, de verdad, o sea, yo soy abogada, yo he analizado la norma jurídica, no puedo concebir que un grupo de abogados o personas me digan que no debió haber habido denuncia o no debió haber habido investigación por lavado de dinero porque no denunciaron los maestros. Dios de mi vida, eso no es posible. La víctima en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, no son las personas físicas, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso tiene su WIF. Nosotros no podemos decir que no hay delito porque no denunciaron los maestros. Si eso es inconcebible para un pensamiento jurídico. Ahora, punto 2.
también se me hace inconcebible, ustedes chequen el artículo 400 bis del Código Penal Federal, operaciones con lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la fracción segunda, párrafo segundo, que dice que quien tiene que demostrar la licitud del capital es el imputado. O sea, no podemos decir en materia de lavado de dinero que no se le demostró a la maestra Elbester. O sea, definitivamente ahí son las fallas que, como bien lo decían mis compañeros, la Procuraduría General de la República está confundiendo la parte política con la impartición de justicia y con la aplicación de la norma jurídica. Y tampoco podemos decir, porque desde ustedes, mis queridos amigos abogados, conocen que el 10 de junio del año 2011 se hizo una reforma en materia de derechos humanos a la Constitución, al artículo primero. Desde ahí, y además en voz del ministro Saldívar, yo le he repetido varias veces, ahí en San José, Costa Rica, hace 20 días, un mes, él decía, todos los jueces y autoridades administrativas son interamericanos y autoridades son interamericanas. ¿Qué quiere decir? Que aunque no tengamos esa parte de transparencia que haya entrado en el 2016 a la Constitución, tenemos un montón de convenciones que persiguen el blanqueo de capitales y de los cuales México es parte. Ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, México la ratificó en el 2005 y ahí en el 2005 en esa convención se habla de transparencia, se habla de blanqueo de capitales y se habla como delito fundamental, como delito eje, el de blanqueo de capitales. Entonces no debemos confundir, y a mí me parece que ahí es donde está la incapacidad, ¿verdad?, de la autoridad para efecto de investigar un lavado de dinero. No debemos confundir el derecho penal garantista, ¿verdad?, como es la parte de todos los delitos normales, homicidio, violencia, con un delito de alto impacto como es el delito de lavado de dinero, porque el procedimiento es distinto. Ustedes observen el artículo 2, último párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se permiten técnicas especiales de investigación como intervención de comunicaciones, seguimientos de personas, cuentas bancarias, financieras, todo. Entonces no me puedes decir que es la obtención de una prueba ilícita porque la misma Constitución lo permite y se llaman, señores, restricción a los derechos humanos. Artículo primero constitucional, primer párrafo, y también nos podemos ir automáticamente al artículo 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo, intervención de comunicaciones se permiten en materia de delincuencia organizada en el país, en la Constitución. ¿Saben dónde está el artículo 16 constitucional, párrafo 13? No hay violación de derechos humanos. O sea, no confundamos y no confundamos a la gente. O sea, de verdad, a mí me parece también increíble, de verdad, decir que los líderes sindicales, no solamente por la maestra, sino por los líderes sindicales que están en el país, ¿verdad? Me parece increíble decir que los recursos son obtenidos lícitamente bajo esas circunstancias y bajo compra, por ejemplo, de inmuebles en el extranjero. O sea, eso de verdad no me entra como abogada. Quizás con un discurso político, que estemos en un sindicato donde la gente no conozca el derecho, pues les aplaudimos. Pero como abogada a mí no me entra esa parte, Nino. Oye, pues todos tienen casa en Miami, todos tienen casa en Nueva York, todos tienen casa en la Riviera Francesa y no pasa nada. Yo lo que veo delicado, no te voy a decir qué es. Si supuestamente aquí Peña Nieto fue responsable y salió a decir que él se hacía responsable del asunto de la maestra, lo recordarán, y supuestamente esta fue una carpeta de investigación que estuvo muy cuidada y vigilada, y ahí hay absolución. No quiero ver qué viene con los demás gobernadores del PRI, con los ladrones que están ahí, van a salir todos, ¿eh? Claro. Esa es la realidad. Entonces lo que estamos viendo, que lo que sigue, yo estaba escuchando el linchamiento que hizo Loret de Mola en su programa, cuando le estaban hablando de que cómo era posible que la impunidad y que el pacto en lo oscurito y que Peña había pactado con la maestra. Yo sí les puedo comentar algo, no hubo ningún pacto, Peña Nieto cerró todas las puertas, se ensañaron con la maestra. Totalmente. Ojalá que la maestra dé su versión, pero yo te puedo comentar que el día de detención le pegaron, le pusieron un pie en el cuello. Sí. O sea, puedo decir muchas cosas, no soy vocero oficial de la maestra, pero leí el expediente a conciencia. Por la amistad que tengo con Fernando me lo permitieron. Y cuando yo hice mi análisis legales dije, esto no se sostiene. ¿Por qué? Por algo muy simple. Los delitos por los cuales se los están fincando, que ahí es donde viene un dato que tal vez habría que corroborar, y el colegiado le dio toda la razón. El que levanta la imputación de inteligencia financiera no tenía el cargo todavía. Se lo dieron 48 horas después. Pues ahí está el error. O sea, 48 horas después
levanta la imputación y cuando se presenta era otra persona y luego se presenta otro y la persona que está en el paso dijo, no, pues yo ni firmé. Y entonces a raíz de eso también se dan cuenta que está mal hecha la imputación. Por eso fue el debido proceso también del unitario. Y después, obviamente, si está mal la imputación y no tiene esa jurídica, pues lo demás ya no sirve. Claro. Esa fue la realidad. El problema que yo aquí veo que lo que están haciendo ver los medios de comunicación es como si la maestra hubiera sido un pacto de impunidad con Peña Nieto y que Andrés ya negoció con Peña Nieto. No, lo grave de todo esto que es, lo grave es que si la maestra en un asunto que supuestamente estuvo bien vigilado y lo tuvo la PGR, lo soltó y lo perdió, no quiero ver cómo vienen los demás gobernadores, pero lo que va a seguir va a ser eso. O sea, les van a abrir la puerta a todos. ¿Por qué? Yo creo que es una estrategia que hizo el presidente, hizo la PGR, y la otra, el haber puesto a este procurador que no cumple los requisitos que marca el artículo 102 constitucional, en amparo habría que ver también si puede o no puede, o no tiene esa habilidad. ¿Por qué? Porque la ley te marca 10 años y él apenas tiene 5 con la cédula. Ahí en materia de amparo ya tiene 7 años y marca 9 años. No, el artículo... Él tiene 7 y no cumplía porque le faltaban 2 años. Pues el problema es que no es que te cumpla, simplemente no puede estar. Pero lo que hoy lo grave es que yo creo que esto va a abrir la puerta para los demás gobernadores. Que es César Duarte. Y se van a ir. Mira, César Duarte ya la tiene, pero así, de que no tarda en regresar a México porque dijo, ustedes me hacen algo y yo canto cómo le daba el dinero al Partido Revolucionario Institucional. Pero hay algo que sucedió, y no sé si se acuerdan de las cajas de seguridad en Cancún. Sí, las de Quintana Roo, sí. Entonces una persona me decía, yo tenía que demostrar que mis dólares eran míos. ¿Cómo carajo se los demostraba yo a Alberto, que era este procurador del que estás haciendo referencia? Como no pude, seguramente estos güeyes se robaron todo el dinero que estaba ahí metido en las cajas. Entonces estamos hablando de delincuencia primitiva, carajo. El problema que yo estoy viendo aquí es un poco más grave. ¿En qué sentido? Yo lo que estoy viendo es una permisividad total en la PGR y yo no veo que hagan carpetas de investigación. Un caso bien importante, vamos a analizar cuáles son los casos reales de la PGR que están en consignación, lo que todos conozcamos. Son puras pifias, esa es la realidad. Lo que hemos tenido nada más es, usted disculpe, lo que hemos tenido desde que está Murillo Caram y yo creo que desde está Felipe Calderón, hemos tenido únicamente una PGR que es el uso faccioso de la ley, no la investigación. Esa es la realidad, no tenemos gente profesional. Recordemos a Felipe que se fue sobre todo a los presidentes municipales. Pero lo que yo sí ya veo muy delicado es, yo creo que esto se abre la puerta para mucha gente, y se va a ir mucha gente, y si estamos hablando de un debido proceso y si hablamos de que los que deben estar capacitados no lo están y cometen ese tipo de tonterías de levantar actas después, 2 días después, pues obviamente el abogado aprovecha el asunto y ¿qué es lo que hace? Pues se lo pone en tela de juicio y le dice al juez, oye, él no tiene esa jurídica para hacer esto, y automáticamente tumbas el asunto. La pregunta es, ¿por qué lo permite la PGR? Aquí el responsable es la PGR, tiene que dar la cara, no se pueden esconder. Claro. Esa es la realidad, ellos tienen que dar la cara y que expliquen qué es lo que ha estado pasando y que nos digan también a cuánta gente han detenido y cómo la han detenido. El problema que tenemos es que los policías no respetan derechos humanos. Si hubieses leído de veras, ojalá que la maestra lo diga en su conferencia, la manera en que fue detenida, cuando suben los policías al avión y le pegan, es una mujer mayor. Claro. Digo, ¿había necesidad? ¿Pero pegarle por qué? Es que no entiendo. Para que sientas la presión del Estado, para que sientas que va en serio. Pues por eso se golpean, por eso es el someter. Hasta que sometan, para que veas que ya no tienes el poder. Eso es. Y esta barbaridad fue hecha por Videgaray, por Nuño y por Peña Nieto, punto. Y Emilio estaba muerto y Emilio Chávez lo mandan a la SEP para que estrangule a la maestra en la SEP. Para eso lo mandaron. Emilio no tenía nada que hacer. Lo reviven otra vez. Emilio ya había renunciado a una carta agradeciendo al presidente pues que no lo considerara. Pues ahí está en el Sol de Toluca, lo dijo. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Pues cuando viene el asunto de la maestra, dicen, ¿y a quién le metemos? Pues a Emilio, es enemigo de la maestra, para que le extinguiera. Pero lo que está dando, se querían quedar con un dinero de sindicato impresionante. O sea, de veras, a mí me tocó ver a una maestra, Elba. Yo la conocí en el poder, yo la conocí ya mucho después, cuando no te tomaban ahí las llamadas, cuando te andaban correteando, cuando Emilio Chávez quería meter al bote a Fernando por haberle inventado esto con Fox, ¿cómo se llama? De unas computadoras que habían hecho que se robaron y se las querían cuadrar a ellos. O sea, todo este tipo de cosas. Ahí te das cuenta cuando el Estado y cuando mis paisanos, qué bueno que ya son, y ojalá que no regresen nunca los del Estado de México, son unos ladrones. Eso es lo que son. Y llegaron aquí a saquear nada más.
Y si te das cuenta de todo lo que han hecho y todas las barbaridades que ha habido en el grupo Atlacomulco y el grupo Toluca, eso es una fatalidad. Yo espero que veas que la justicia empiece bien, sin perdón. Yo no soy de perdón y olvido. Yo soy de justicia, que empiece en el Estado de México. Porque ahí tenemos 80 años con gobernadores verdaderos ladrones que se han llevado todo. Claro. Y nadie se ha hecho nada. Pero mientras tengamos fiscales a modo, mientras tengamos cuates encargados de despacho, esto no va a funcionar, ¿eh? Oye, cuando lo del hijo de Montiel que llegó con los 35 millones de pesos en efectivo, inmediatamente le hablaron a Pedro Aspe para que los apoyara y los defendiera y le mandaron a Luis Videgaray. Pero cuando quisieron consultar con el directivo de Banamex ya no estaba, ya no existía. Pues lo habían sacado, pero de volada. Ya estaba afuera. Pues así se maneja en ese país la ley, el uso faccioso. Y lo que estamos viendo ahorita ya es un pacto otra vez en donde van a haber un fiscal a modo, en donde ya pues, voy a mandar a mis cuates. ¿Por qué? Pues porque el miedo de Peña Nieto es absoluto, hay delitos de omisión. Y yo creo que el presidente ha hecho delitos de omisión gravísimos. Yo no he visto, por ejemplo, que todo el mundo dice, no, es que tienen que castigar a Andrés Manuel los delitos. El presidente es Peña Nieto, castiga a Odebrecht, claro. Castiga la estafa maestra. O sea, pero ya en este caso empieza. Digo, ¿qué están esperando? A ver si no salen después cuando llegue el nuevo fiscal que ya prescribieron los delitos y se acaban las conductas y entonces la gente es que hay impunidad. Todo el mundo le está aventando prácticamente que es bronca de Andrés Manuel. El presidente de México sigue siendo Peña Nieto, ¿eh? ¿Ah, sí? El responsable es él. No, bueno, perdón, mi ignorancia. No, es él. No te rías. Es él, pero no han hecho nada. O sea, y lo que han dejado hacer nada más es, ni siquiera he escuchado un discurso del presidente Peña diciéndole vamos a empezar a investigar ahora sí, ya perdimos, ya no tenemos nada, la corrupción. Su legado es nefasto, ¿eh? Su legado va a ser impunidad y corrupción. Y los que le van a meter al bote no van a ser los morenos, van a ser los del PRI, vas a ver de mí, ¿te acuerdas? Los mismos PRI. Sí. Él fue el que los mató, él los destrozó. ¿Para qué están ahorita se rasgan las vestiduras? Él es el responsable. En el caso de la maestra, él lo dijo cuando salió, yo me hago responsable de la acción de la maestra, pues él es el responsable. ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Pero renace la maestra, está en libertad, tiene todos sus derechos, le regresa todas sus cosas y usted disculpe. Lo mismo pasó con Raúl Salinas de Gortari. Sí, igualito. Exactamente lo mismo. O sea, más del procedimiento, le das todo su dinero, se lo regresas, usted disculpe, y luego ¿cómo queda la gente y cómo queda el pueblo? No sirve la institución. Y nos quedamos sin dinero, nos quedamos exhibidos ante el mundo como un país de opereta. ¿Tú viste la documentación de Raúl Salinas de Gortari? La misma fotografía con diferentes y distintos nombres. Sí. Pero en las licencias de conducir de la Ciudad de México. Sí. Que es donde lo cachan y dicen, si es el hermano del presidente, ¿por qué se ponen otros nombres? Pues porque al final de cuentas estaban haciendo cosas malas, pero el problema fue que las imputaciones estuvieron pésimas. A mí el juez que lo absuelve, me toca ver la sentencia y dice, esto es bien sencillo, me dio que es un doctorado, y dice, antes de que vengan a alegarme que yo saqué a Raúl Salinas, jóvenes, hagan en el Código Penal, díganme qué es el peculado, el que toma dinero del Estado. El dinero de Raúl Salinas era de particulares, no es del Estado, absuelto. Ya no me digan más porque vamos a la clase. Dices, un argumento tan simple para un asunto de 19 años. Sí. ¿Y te das cuenta ahí? No, pues nos vamos a seguir hasta en la noche porque están saliendo muchas cosas. Si usted tiene algún caso en particular, puede venirlo a platicar ahorita en este momento porque parece que estamos así en la catarsis. Alex. Nino, pues también digo, todos estamos de acuerdo, yo creo que existe una violación flagrante al debido proceso. El país está plagado en el 98% de sus carpetas de investigación de irregularidades. Y yo creo que algo que mencionaste y es muy válido es Romero Deschamps. Yo creo que ese tema se pudo haber seguido igual con la maestra si hubiera realmente querido iniciar algo porque no había materia. Primero tendría que haber sido un asunto laboral. Se tendría que haber dado aviso a la Junta que el procedimiento en el que estaba siendo legitimado... Romero tiene 5 carpetas de investigación, ¿eh? Y por el sindicato. Pero a eso voy. Ninguna se le ha aventado. Ninguna se les ha aventado. A eso voy. Él está acusado por el sindicato. A eso voy. Sí. La 8ª sección sindical de Pemex y la 13 le han iniciado facultades. O sea, han solicitado a la autoridad que le inicie facultades de comprobación. Porque ahí sí ya los trabajadores están manifestando el detrimento claro a su patrimonio, en lo cual
en las cuotas sindicales. Claro. Y bien hecho, primero iniciaron en todas las tomas de notas en las juntas, no reconocer su liderazgo, porque su nueva imposición no está en los estatutos del Sindicato Mexicano de Petróleos, del Sindicato de los Petroleros Mexicanos. De ahí vamos, de ahí venimos. Haciendo una analogía cronológicamente hablando, como bien menciona el doctor, yo les voy a poner 3 casos sonadísimos que yo creo que todos los mexicanos conocen. Uno es el chino Shen Yigor. ¿Dónde quedó ese recurso? Claro, sí. Hay una opacidad tremenda y me tocó a mí ver esa carpeta, ni te comparto, que algo muy claro, cuando le pasan el dinero a la UIF no lo recibe. Porque no concordaban las cifras. Decías, a ver, incautaste. Faltaba dinero porque en Reforma lo descubre y lo aparece, lo saca en el periódico y dice, aquí teníamos en esta fotografía tantos millones. Ya faltaban 200 millones de dólares. Y ahí le quisieron aventar, te lo comento así igual, a la Marina, a una comitiva especial que se había creado para precisamente tratar de legitimar esa acción, y la Marina tampoco se lo recibe diciéndole, oye, es que faltaban 200 y ahora faltan 300, ¿estas manos qué? Total, ese dinero no ha sabido dónde ha aparecido. El más reciente, que no fue muy sonado, fueron los $1,000 millones que se decomisaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí totalmente Videgaray dijo que se iban a invertir en infraestructura para combatir y erradicar el lavado de dinero. Yo me gustaría saber dónde está esa infraestructura, porque realmente en el 95% de las carpetas de la infraestructura petrolera, porque ellos son los dueños de las gasolinerías. Trata de acreditar delincuencia organizada para cualquier persona en el Estado. Es muy difícil de acreditar. Claro. No hay y no ha habido, tenemos un encargado de despacho ilegítimo. Yo me pregunto dónde está el que ya nos lleva mucho tiempo y deseamos un fiscal anticorrupción, que no sea a modo. ¿Cuántos estados vemos ahorita la nueva reforma que hizo Pavlovich con el veto como gobernadora? Dices, es una aberración constitucional. O sea, ¿de cuándo acá un gobernador va a poder bloquear y vetar las leyes del legislativo? ¿Con qué imperio? Ayer hice un programa de jóvenes y un chavito del Partido Acción Nacional dice, ¿va a salir viejo? Ya me dijiste viejo. Va a salir Javier. No, un chavito, pero chavito, no, tú ya eres un viejo de 30 años. A ti no te digo porque me daría pena. Bueno, y este chavito dijo, va a salir Javier Duarte. No, ¿cómo va a salir? ¿Quién le daba dinero a Cuitláhuac García de Morena para que ganara y perdiera Yunes? ¿Él? Y la explicación es muy clara. La violación del debido proceso también, o sea, se ha hecho una actividad facciosa del Estado para decir, no tengo cómo poder justificar mi acción, pues que salgan por el debido proceso, y se están limpiando las manos con el Poder Judicial, le están embarrando una responsabilidad que no le toca. Mucha gente juzgará a los jueces, pero magistrados, inclusive ministros, pero han impartido el sistema de justicia de una manera adecuada, apegándose a derecho. No puedes tratar de subsanar o tratar de limpiar una casa que está totalmente destruida. Si tú le mandas al Estado, no mandas los elementos adecuados para poder integrar esta situación, pues prácticamente dejas toda la puerta de la impunidad, porque un juez va a resolver conforme a derecho. Oye, 8 visitas del SAT en 6 meses en mi casa, que no es mi domicilio fiscal. Dije, pinche Videgaray, ¿qué traes, cabrón? Síguele pegando en el programa. Pinche Videgaray, ¿qué traes, cabrón? Ahora sí me van a caer, pero no, ya no, porque ya es de Morena. Bien, antes de que termines. Mira, aquí algo interesante. Vaya. El corporativismo sindical mexicano tiene que recuperar algo que la tradición nos dice. ¿En qué sentido? Tú recuerdas, por ejemplo, a Fidel Velázquez. Fidel Velázquez, ¿qué hacía? Se convirtió en un líder eterno, y hasta que la muerte lo separó del liderazgo de la CTM y del Congreso del Trabajo. Prácticamente desde cuando muere físicamente es cuando se va del liderazgo sindical. ¿En qué sentido? Prácticamente viva el rey y muere el rey. Lo que decía él, jugaba con el presidente en funciones hasta el último día. ¡Él destapaba! Jugaba hasta el PRI estaba setemizado, vamos a decir, en ese sentido. Entonces, cuando él decía con el presidente en funciones hasta el día último
último, el 30 de noviembre, funcionó con él, llega el nuevo presidente, señor, a sus órdenes. Y por donde decía este corporativismo sindical mexicano, pues no había una confrontación, no era un estadito dentro de un estado, vamos a decir, pero cuando los líderes sindicales se salían de ese margen, de ese ancho de banda, pues prácticamente venían las complicaciones y el Estado se les echaba encima, y lo legal lo convertían en ilegítimo. Es decir, todo este tipo de las grandes fortunas de los liderazgos sindicales y de los dueños de los partidos, pues es legal, vamos a decir, pero es ilegítimo, para reforzar aquí lo que decía la doctora Lisbeth. En este país así es el asunto, pues entonces tenemos que ser en el sentido de que las leyes sean prácticamente justas, que es muy importante. Un punto interesante con respecto a lo que decía María de la Parra, también reforzar lo que decía María. En este asunto los maestros y el sindicato de maestros, el CENTE, no es el responsable de la educación en México, es el Estado a través de la SEP. Entonces, pero el Estado corrompe a los liderazgos sindicales, y mientras los liderazgos sindicales están corrompidos, pues no hay ningún problema siempre y cuando me respondan a mi proyecto de nación que tiene el Estado, el gobierno en funciones. Entonces, cuando se le sale del ancho de banda, entonces cuando viene este tipo de represalias, y lo que dije yo al inicio, la quina, jongitud, morones. Eso nunca lo habías dicho en los programas anteriores. Bueno, pero me gusta nuevamente ilustrarlos. Antes éramos defensores. Nino, me gusta nuevamente ilustrarlos porque la historia es muy importante. Ah, qué bueno. Entonces, y bueno, para salirnos un poco de la parte jurídica, claro, porque la parte jurídica es muy machacona también. Qué bueno que tú dices. Deja de decirte otro punto importante. Con respecto a la cuestión de los maestros, la materia prima de este país está entre los jóvenes y los niños. Ahí está la materia prima, es buena materia prima, vamos a decir, pero quien puede amasar y modelar y darle una escultura importante a esa materia prima son los maestros. Y un buen maestro en este país, hasta abajo de un árbol puede crear buenos ciudadanos. Entonces la clave aquí es que si no tenemos buenos maestros, pues mejores instalaciones, mejores laptops, lo tengamos, no vamos a caminar adelante. Y un país que no tenga educación prácticamente no tiene movilidad social ascendente. ¿Cómo no te conocía antes, cabrón? Antes no hablabas así. Ascendente. Bueno, siempre he hablado así, Nino. Bueno, pero esta con voz, otros nombres y apellidos. Esta voz es herencia de mi padre. Esa voz que tengo, tengo, lo que me refería a la voz. Bueno. Y bueno, espera. Ya. Entonces, espérame, déjame decirte algo importante también. Ya vas a decir algo importante. Algo más importante. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer en esta nueva, en esta cuarta transformación del país. Ya aceptaste, cabrón. Ya aceptaste otro que se va a morir, la puta. Simplemente en este país. ¿Quién se va a quedar en el tenemos PRI? Un régimen presidencialista en este país. Y el poder fundamental dentro del equilibrio del poder, el órgano ejecutivo es el que se impone prácticamente a los otros, porque somos un país presidencialista. Entonces, en ese sentido, esta cuarta transformación, siempre y cuando se sustente en esa sociedad exigente, demandante, crítica, de ahí pueden venirse cosas importantes para el país y darle un golpe de timón a este país. Oiga, fíjese que a mí me tocó hacer una entrevista a don Fidel Velázquez, estaba yo bien chavo, y Canal 13 decidió que yo fuera a entrevistarlo. Yo, que sería puta, no dormí. Dice, puta, ¿qué le pregunto? Bueno, cuando llegué, lo más simple y lo más sencillo, empezó a platicar y salió una entrevista maravillosa, pero por él, por él. Pero, ¿qué sucedió después? Pues que llega Juan Sigfrido Millán de Sinaloa. Mi paisano. Ese güey, tu paisano, llegó arrastrándose con una cantidad de camarones brutal. Sí. Para el jefe. Y entonces voltea el jefe y le dice, ¿y a mi amigo Nino no le va a estar nada? ¿Y qué hago? Pues regrésate ahorita, cabrón. Y se regresó. Ese era Fidel Velázquez. Sí. Y el gobernador se regresó. Tu paisano. Bueno. Mira, por ejemplo, lo que decía Culebro. Espérame tantito, lo que decía Culebro es muy importante. Doctor José de Jesús Jiménez, conclusión. Gracias, Nino. Es que tenemos otro amigo, este ya no es el del PRI, este es otro amigo. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles tienen que ser las características esenciales de las personas que nos van a representar? Pienso que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está viendo cuáles son esas características en cada persona y evidentemente está buscando que no exista un estallido social. Para eso está conjuntando a las personas que él considera que pueden ser de apoyo. Saber quién va a actuar y que sea una persona que conozca, sí, jurídicamente, pero también que sea una persona aprobada
para saber qué es lo que va a hacer con lo que él sabe. Me refiero a la cuestión insisto, en la cuestión de la ética, del autoconocimiento, no como una cuestión de ideología, sino una cuestión que se pueda aterrizar para un beneficio social. Si bien es cierto, todos nos esforzamos por tener una carrera y estar aquí con un doctorado o 2 doctorados, ¿sí?, para poder aportar, también es nuestra obligación y es responsabilidad verificar que esas personas tengan esa misma capacidad. No porque López Obrador nos diga, esta persona va a estar aquí, es la mejor. No, tenemos que estar al 100% seguros de quién nos va a representar en ese momento. Ahora, hablando como abogado, efectivamente, existe un principio de legalidad, pero que no es respetado por el propio principio de seguridad jurídica, que es quien lo aplica. Entonces, tenemos que saber quién nos va a representar. Decíamos en alguna circunstancia anterior, es que ya llegó el presidente de la Suprema Corte a besarle la mano y a reportarse con Andrés Manuel López Obrador. Pues no es tanto eso, es saber con quién se cuenta para un proyecto, ¿sí?, para establecer cuáles son los problemas, incluyendo los problemas contemporáneos de la educación. ¿Sí? Estudiando yo un doctorado en educación, que estoy doctorando todavía en el mismo, pues te das cuenta que los problemas contemporáneos de la educación no tienen que ver con la educación. Entonces, por eso el conocimiento tiene que ir fijado en ese sentido. ¿Quieres tener un buen servidor público que funcione realmente? Pues tienes que empezar con la educación. Ya estando a cierta edad, oye, ¿tienes servicio de carrera? Pues sí, pero ¿y? ¿Para quién lo va a aplicar? Si es una persona íntegra, que realmente tenga vocación para un servicio específico, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Adelante. No una persona que diga, oye, tengo todos estos títulos y sí he estado trabajando aquí. Pues sí, ¿qué historial tienes? Ahora sí, hay personas que no tienen que estar en ese tipo de circunstancias. A los que está llamando hay que hacer un análisis y una reflexión, y como dice el licenciado López Obrador, a ver, acepto propuestas y vemos qué es lo que vamos a hacer. Pues se acerca uno y pide uno estar con él o con quien tenga que ser el titular para hacerle ver ese tipo de circunstancias, y no para un beneficio propio, para un beneficio social. No podemos estar trabajando con ese tipo de circunstancias gubernamentales. Ahora, la parte que están comentando mis compañeros, sí, de los gobernadores, ¿qué se va a venir? Bueno, ahí yo considero es diferente. Es un gobernador que tiene a su cargo muchos recursos que son recursos del Estado. Exacto. Aquí un sindicato tenía un recurso específico, entonces sí hay que diferenciar un poquito cuál es la circunstancia para saber cómo se va a aplicar la ley. Ahí estoy de acuerdo, es un gobernador irresponsable, te vas a la cárcel. Nada de que Granier y el Javidú y los demás ya van a ir a... No. Ahí está. Y si la maestra tuvo algo que ver en cuestión de delincuencia organizada, porque efectivamente hay que establecer cómo sea la delincuencia organizada. Entonces, ¿quiénes van a ser en este sentido? Las personas partícipes, copartícipes, autores, coautores, los trabajadores que estuvieron aportando, las personas que le vendieron. Son muchas circunstancias. Con un gobernador, insisto, es diferente porque es un recurso público. Pues tampoco los meten a la cárcel. Mira lo de César Duarte. César Duarte ya ahorita deberían de expulsarlo de los Estados Unidos porque su visa... Así es. Ya... No, y su amparo además. Bueno, pero eso, primero la visa. Ya no tiene visa porque ya caducó. Bueno, pero hay algo que es bien interesante. Alejandro Gutiérrez, el secretario adjunto de Mario Fabio Beltrán, es el que recibía el dinero por parte de César Duarte, pues está detenido, lo detiene el propio Javier Corral el 20 de diciembre y lo tiene metido en la cárcel. Y Mario Fabio nunca se había amparado ni cuando fue gobernador de Sonora y ahorita tiene 3 amparos. Así es. Ahí la importancia... Y el gobernador está tranquilo. Sí, como decían mis compañeros, hay la importancia del fiscal autónomo para que no tenga prebendas anteriores ya en ese sentido, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias. Algo que quieras hablar del PRI, ¿no, verdad? No, pues digo, pues a lo mejor quería hacer un comentario. René Sebastián, gracias, Nino. Conclusión, comentario final. Sí, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación va más allá de un dirigente. No es Juan Díaz de la Torre, definitivamente no lo es. Son todos los trabajadores de la educación, son todos los maestros de México y es el personal de apoyo y asistencia a la educación que muchas veces no las tomamos en cuenta. Entonces, ese es el sindicato.
El sindicato no sabemos qué rumbo vaya a tomar. Si la maestra el día 20 toma alguna decisión o cuál va a ser, porque está en su derecho de regresar al CENTE. Está en su derecho. Ella es la legítima y lo va a hacer. Ojalá. Bueno, qué valiente está este hombre. El sindicato también tiene a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El proyecto político de la maestra siempre fue un proyecto de inclusión, siempre fue incluyente, siempre lo presentó como una inclusión de tal manera que tanto la disidencia, que todo maestro y todo personal tenía derecho a disentir dentro de la educación. Ese era el aspecto crítico de la educación, ese era el aspecto para que dijeran, estamos mal, estamos bien, vamos agarrando el rumbo. Este es el momento oportuno, creo yo, con el licenciado López Obrador y al frente Esteban Moctezuma, que conoce, será quien le dé rumbo correcto a lo que es la educación. El CENTE va a seguir haciendo su trabajo, el de cuidar y vigilar los derechos de los trabajadores, que esa es la parte fundamental del CENTE. Y por otro lado, la cuestión de la educación. ¿Cómo contribuyen los buenos maestros? Porque hay buenos maestros dentro del Magisterio Nacional. Y son la mayoría. Y son de educación pública. Claro. No son de escuela particular, son de educación pública. Entonces, ¿en dónde se va a enderezar todo esto? En una persona que tenga la sensibilidad, primeramente, de revisar la Secretaría de Educación Pública, porque anteriormente culpaban al CENTE de todas las irregularidades y de todas las broncas y de todas las cosas que le sucedía al magisterio. Que estaba mal la educación es el CENTE, que estaba mal, que la disidencia vino a hacer marcha es el CENTE, que vinieron a hacer, todos se lo responsabilizaban al CENTE, y el CENTE no era su responsabilidad. El CENTE lo que buscaba siempre fue mejorar la calidad de la educación a través de las consultas que tú comentaste al inicio. Esas consultas que eran muy importantes, los congresos nacionales, los congresos de educación, los congresos internacionales que se dio ahí en el Presidente Chapultepec, y que muchos de los comunicadores estuvieron ahí presentes y que contribuyeron para efectos de mejorar la calidad de la educación. Eso es lo que se necesita, una gran consulta para efectos de mejorar la calidad. Y sobre todo, creo yo que el licenciado López Obrador tiene la sensibilidad por haber puesto algunas personas claves dentro de las posiciones políticas. Y en las secretarías, ahorita, los que están proyectados a tener una responsabilidad dentro del gabinete, serán gente que van a tener, como es, y lo voy a decir, Esteban Moctezuma y Marcelo Ebrard. Creo yo que con esas personas... Oye, ¿sabes a qué me acordé de Miguel González Avelar? Cuando él era secretario de Educación, ¿te acuerdas de su oficial mayor que era una rata? Sí, sí. Su rata oficial mayor le dijo, señor, ¿por qué no compramos 3,000 millones de pesos de software? Y compraron 3,000 millones de software. Lo que no tenían eran computadoras. ¿No? ¿Y las escuelas, tú las has visto? No, pero no tenían computadoras. Se las aprobaron, ¿no? Y se robó Miguel González Avelar, que en paz descanse. Sí. 3,000 millones de pesos. Efectivamente. Pasó a mucho mejor vida, cabrón. Bueno, Eduardo Guisa. Ok, muchas gracias. Pues también a manera de conclusión, yo creo que aquí algo también muy importante, el maestro nunca se ha opuesto a ser evaluado. Desde un principio dijo, bienvenida a la evaluación, pero ¿cómo se va a hacer la evaluación y por quién se va a hacer la evaluación y cómo va a ser el mecanismo? Jamás hubo una transparencia, fue, como se ha mencionado en esta mesa, una reforma a modo de unos cuantos para unos muchos. Aquí también lo peligroso de esto, de las reformas, todas las reformas estructurales, México es un país de leyes, de decretos, de reformas, de códigos, N cantidad. La aplicación es lo que está Perdón, actuada. El chino Tanjian era el oficial mayor. El chino.
Ese es el que se robó el dinero, no, se lo Y robó ellos González. hicieron la compra precisamente de todas las computadoras y en ningún lado apareció una computadora. No había computadoras. Perdón, la interrupción. Bueno, pero es que como eso también... me cayó, González Avelar me mandó la información, dijo, no, el ratero fue el otro, güey. Bueno, como también mandan las tablets a las comunidades donde ni siquiera hay electricidad. Eso está bien. Pero era la reforma Y es de la reforma educativa. Entonces, aquí para no perder también ese objetivo es Se las cuelgan al nuestro. no politizar el derecho ni la aplicación, la impartición de justicia. Aquí desgraciadamente con esta administración se dio a conocer a más fondo. Es decir, ya somos una sociedad, como los ha mencionado, sí, la transición al cuarto poder, pero también ya es una sociedad más participativa, en la cual todo el mundo tiene un micrófono para poder alzar la voz y poder manifestar todo este bagaje de ideas, pero lo más importante y no perderse de vista es qué es lo que pasó con todo este gran error, porque fue un error institucional. A final de cuentas se hizo a llegar de pruebas, se dieron las que se tenían que dar, exclusivamente estuvo limitativa, también la investigación tuvo sus tenores, tuvo sus bajas y tuvo mucha coacción por parte del Estado, que hubo muchos intereses que también no van a salir, ¿verdad? Lo importante y lo que tenemos ahorita fue una vulneración al Estado de Derecho, al debido proceso, y bueno, aquí están los resultados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a seguir? Mucho nos va a dar claridad el 20 de agosto la declaración de la maestra, pero también viene una reestructuración del magisterio. Y también viene... Caiga quien caiga, porque esa puta, lo que le sobran son ovarios. Así es, y también viene ahorita, como bien lo he dicho, pues ya Andrés Manuel entra en funciones el 1 de diciembre. Todavía tenemos a uno que no responde y no dio el ancho para todo esto que se hizo desde un principio, desde hace más de 8 años. ¿Quién no dio el ancho? El que está ahorita en la presidencia. ¿Quién? Enrique Peña Nieto. Ah, tu jefe. ¿Verdad? Ahora sí, di que no, cabrón. Gracias. Oye, gracias. María de la Parra, conclusión. A ver, Nino, mira, fíjate nada más en la política nacional. El Partido Revolucionario Institucional creo que no midió nunca lo que representaba el magisterio dentro de la nación. Menospreciaron los maestros, así como los empezaron a tachar en todos los medios, los maestritos, ¿no? Pobres. Nunca lo midieron y las consecuencias las tienen. Las tienen porque al menospreciar el gremio, que era el constructor territorial de toda la acción política del país en medio de las elecciones, pues tienen ahorita los resultados. Y a mí me llama mucho la atención lo que está haciendo el partido al interior, el Partido Revolucionario Institucional. Ahora sí están buscando culpables y ahora hay una corriente que abre y que dice que van todo contra Videgaray y contra Peña y contra Nuño. ¿Tú crees que a ellos tres les importa algo que los expulsen de ese partido? Yo creo que les da exactamente lo mismo. Por el otro lado tenemos las acciones del nuevo gobierno. Y en el nuevo gobierno yo creo que es muy importante esta terna que se da a conocer el día de ayer al salir el licenciado López Obrador de la entrevista con Peña Nieto, donde nos dan a conocer esa terna que va a ser sumamente interesante, donde va el Eva de Gives, el maestro Batis y González Alcántara Carrancá, como dentro de esa terna importante para la Fiscalía. Yo creo que es muy interesante, yo creo que vamos a estar pendientes de esa elección y bueno, a México nos interesa mucho que sean este tipo de personas que sí saben de derecho y que verdaderamente creo que cualquiera de los tres, creo que va a ser un excelente papel como fiscal, ¿no? Que es lo que se necesita y es de lo que estamos hablando. Y en razón del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues yo creo que le viene una nueva etapa. Yo creo que Juan Díaz de la Torre y su equipo debe de estar muy consciente de que la vida le cambió el 8 de agosto a las 11:30 de la noche y que definitivamente pues tiene que tener en consideración, uno, el cumplimiento de los estatutos que son bien claros, ¿verdad? Y que pues tendrá que rendir cuentas, porque sí cabe mencionar que quien firmaba las cuentas, quien hacía los manejos, era el secretario de Finanzas. En Neiman Marcus están sus firmas. Entonces, pues hay que tener ese punto consciente para la cuestión de lo que se ha estado hablando aquí.
Entonces yo creo que eso es, y la gran esperanza. Ahora, imagínate los gringos, una cuenta de $2.300.000 en Neiman Marcus, un minorista firmada por Juan Díaz de la Torre, un muerto de hambre, ¿no? Sí. O un empleado menor, o una persona que no es un líder sindical que ha robado tanto como ahora lo ha hecho él. Por eso, pero entonces $2.300.000. volvemos ¿Qué conpiensa de los de Neiman Marcus, no? Volvemos a que apegados de derecho, pues sabimos por qué en los 8 careos, pues no se presentó, ¿verdad? Entonces, bueno, tendríamos mucho que ver. Y el auditorio, pues no todo es de maestros, entonces pues tendría que conocer un poco de la vida interna. Lo importante, ¿sabes qué es, Nino? Esta intención de la pacificación del país, que yo creo que es muy importante. México necesita paz, necesita vivir en paz y seguir hacia adelante. Ahorita todos han dicho licenciado López Obrador. El día de ayer todos le decían licenciado López Obrador. Antes, en las otras, los propios periodistas le decían AMLO, AMLO, hazme caso, AMLO. Sí, no le decían peje, eso sí no. Pero sí, licenciado, no. Pero ahora ya todos, hasta yo, señor licenciado. Bueno, así es esto, es el paternalismo, Lisbeth Padilla. Conclusión. Sí, gracias, Nino. Bueno, dos cosas, ¿no? Dos cosas están pasando. La primera, que se politiza la administración de justicia, lo cual es malísimo, porque bueno, el caso del Bester Gordillo debió haberse resuelto en 48 horas. Si estaban esas cuestiones, esas violaciones al procedimiento, debió haberse resuelto en ese término. Bueno, duró 5 años detenida. De verdad, una impunidad en dado caso de que no apliquen la norma jurídica, resulta como impunidad, no sé. La Procuraduría General de la República tiene una tecnología enorme para efecto de perseguir a cualquier delincuente, porque para efecto de obtener lícitamente las pruebas que no sé por qué no lo hace, no sé por qué existen ese tipo de errores o falta de capacitación, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, esto traería como consecuencia impunidad. No sé, a mí me parece, desde el punto de vista jurídico, como abogada, que el caso Duarte va por la misma línea, ¿no? Por una falta de capacitación, por una falta de conocimiento o por corrupción, porque no quieren aplicar correctamente la norma jurídica. Bueno, pues tenemos líderes, tenemos exgobernadores que a costa de los trabajadores, a costa del pueblo mexicano, se enriquecen a gran escala, y al final del día, ¿quién es el receptor de toda esta problemática? La sociedad mexicana. Al final del día así es. Los de abajo se quedan más pobres de lo que están, y bueno, pues la élite política se enriquece cada día más. Bueno, mientras tengamos al derecho secuestrado por la parte política, por la parte de la impunidad y también por la parte económica, este país no va a avanzar. Tengamos al presidente de la República que ustedes quieran. Bueno, Erubiel Ávila, que es tu paisano, 12 años robando en el Estado de México, 6 como gobernador, 6 en Ecatepec. Pero fíjese, la Auditoría Superior de la Federación dice que nada más se desaparecieron 20.098 millones de pesos. A mí se me hace que es mucho más dinero, pero ya es senador de la República. ¿Ya? Le hicieron lo que el viento a Juárez. Doctor José Óscar Valdés, tu conclusión. Algo importante va a ser en el caso de los fiscales. Van a empezar a salir ahora sí varias cosas. Una de ellas es, recordemos, a unos magistrados nomás Carrancá, que fue el amigo de Góngora Pimentel, el que hizo el cochupo para que su esposa de Pimentel entrara en prisión 1 año y 2 niños con autismo no tuvieran una pensión. Si esa es la calidad moral de la gente que va a estar en la fiscalía, vamos a pensarla 3 veces. Y yo me sé todas las horas de todos ellos, ¿cómo tienes idea? O sea, dice allí, pues nada más echen un lente al magistrado Guerra, que es su esposo, y ya van a saber lo demás. Y Batis, pues no se diga pues, que al final de cuentas ni siquiera quiso apelar cuando agarraron al esposo de Sheinbaum, que era el de la delegación de Tláhuac, perdón, sí, Tláhuac. Bueno, era su esposo, que ya no quiso siquiera apelar la resolución. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de omisiones, ¿qué es lo que va a pasar? Si estamos realmente migrando a una fiscalía y queremos un fiscal realmente que castigue las conductas, no debe ser amigos del presidente ni cuate del presidente. Peña Nieto, el pueblo no le permitió meter un fiscal carnal. No creo que Andrés Manuel tenga poder para inventarse un fiscal a modo. Yo ya he visto las manifestaciones de la gente y no se están dejando. O sea, si no escuchamos que el cambio es real,
y estamos pidiendo que la Administración de la Justicia, y esto que está en cargo de la maestra del Bester, tiene que ver con la Administración de la Justicia. Si van a meter un fiscal a modo, esto fue el parto de los montes, Y entonces iba a haber un pacto no oscurito con el presidente Peña. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que investigar todo lo que está pasando, y a Videgaray y a Nuño. En el caso de Nochistlán están acusando a los maestros a Nuño de 12 muertos, Y ahí está la carpeta de investigación, y ahí están metiendo a Nuño, y nadie ha dicho nada. Si van a meter un fiscal a modo para hacer lo mismo, pues esto fue el parto de los montes. Bueno, a los que fusilaron en Tlatlaya, 22 personas. No, pues digo, tienes fusilados, Tlatlaya, no ejecutados, fusilados. Y ahí tienes un problema, que eso se tiene que investigar con un fiscal autónomo. Siempre. Si no pedimos los ciudadanos un fiscal autónomo, así como pedimos un cambio, pues entonces va a ser el parto de los montes. Muy bien. Vamos con el adulto, Alex. Siempre van a poner peros. Perdón. ¿No? Perdóname, siempre van a poner peros a todo lo que a lo que se proponga, a lo que todos siempre van a poner peros. Siempre todos los seres humanos que nos manejamos en la vida pública, todos tenemos pecados, o sea, todos tenemos algo que nos imputen. Yo creo que sí es importante en este momento, yo vuelvo a repetir, es un momento de pacificación, es un momento que tenemos que estar adelante y es un momento que tenemos que brindarle al nuevo gobierno un momento de darle confianza y de seguir adelante. Y yo creo que no se va a comparar ninguno de los propuestos, pueden tener sus faltas, como estás mencionando, mi querido doctor, pero yo creo que también han tenido sus aciertos dentro de sus carreras. Entonces, yo creo que hay que respetar, es una terna, el Congreso, el Senado decidirá, ¿no? Oscar. Es una facultad del Senado de la República. Aquí el problema que estamos viendo es que es una componenda como tal, y vamos a verlo jurídicamente. La Constitución te dice prácticamente que son 10 nombres del Senado, y el Senado manda la terna para el presidente. Y la petición de Andrés Manuel es que le diga al presidente de la República que mande la terna a sus cuates. Ya se lo pidió. O sea, a final de cuentas eso es antijurídico. Pero bueno, el problema de todo esto está en que como está orquestado el sistema como tal, es para que el presidente tome la decisión. Lo que se tiene que modificar es la Constitución para que el presidente no tome la decisión. Bueno, ya no pero entiendo. hoy como está en la facultad del presidente de la República. Él puede meter a quien se le dé la gana, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque así está, tiene mayoría en el Congreso. Cuando al momento que llegue Morena, van a hacerle que digan Andrés Manuel, punto, se acabó, no hay vuelta de hoja. Lo que se tiene que hacer es que pongan a quien quieran, pero en este momento que se vuelva a modificar la Constitución para que el que sigue no tenga nada que ver el presidente de la República prácticamente con la nominación, y entonces es un fiscal ciudadano que pueda ver las cosas, porque hoy como está la Constitución como tal, es facultad del presidente, punto. O sea, él va a mandar la terna, se acabó. Muy bien. Alex Donatiu. Pues mira, Nino, yo creo que también hay que ver lejos del tema jurídico y político más a fondo. Estamos en un tema que debemos realmente empezar a cimentar una transformación total y una transformación brutal en el sistema de educación. Tenemos que rebasar la cuestión educacional que tiene la mayoría de mexicanos, tristemente, que apenas llega a primaria. Yo creo que eso es una de las primeras barreras que debemos de superar, que el presidente debe de tener mucho ojo en esa cuestión. Y efectivamente tiene que aliarse y hacer equipo con la gente que representa al gremio magisterial para poder sacar este país adelante. No solo en la educación, tenemos, para que haya buenas personas y con buena educación, tiene que haber un programa de alimentación integral, un programa de seguridad, se tiene que dejar de perseguir a los maestros, a los estudiantes, a los líderes sindicales, que hacen algunos correctamente su trabajo, y empezar a sustentar un Estado de Derecho autónomo para todos los mexicanos. En el procedimiento de nombrar a un fiscal general de la Nación, yo creo que es lo más importante que vamos a vivir en estos momentos, porque ese fiscal va a tomar las decisiones no solo del gobierno que va saliendo, sino del gobierno que va a llevar en práctica estos 6 años, y debe de ser alguien que sea ecuánime, pero sobre todo que sea imparcial. Si seguimos llevando este sistema de procurar la justicia, cuates y cuotas, a través del mazo, porque así es, nombras al procurador, que es el abogado de la nación, pero le das un mazo para que persiga a tus enemigos, y no se trata de eso. Realmente le debes de dar del mazo. todas las armas para que pueda él ejercer y facultado legislativamente, así como jurídicamente, poder llevar a cabo una transición brutal. Como bien dice la doctora Alice, concuerdo con ello, tiene una tecnología impresionante el Estado. El problema es que no se utiliza para perseguir a los delincuentes, se utiliza para perseguir a los enemigos en contra del Estado. Entonces, en base a eso,
yo creo, Nino, que es una apuesta grande y el presidente tendrá que dar grandes resultados. Gracias, Carlos Díaz de León. Conclusión. Mira, mi conclusión sería la siguiente. Pronostico que la familia y la maestra Elvester reingresan a la vida sindical y No, política. eso ya no lo pronosticas. Ya Regresan. Bueno, el otro punto ya todos interesante. lo habían dicho. Contestándole aquí al maestro Culebro algo interesante, pues comenta él que Juan Díaz de la Torre pues prácticamente era un Gutierritos de la maestra. Es que regularmente nuestro sistema político es así. ¿Quién tiene una actitud muy autónomo, muy libre, muy independiente? Dice el que tiene el poder, dice, este no me conviene porque es medio rebelde y no se la voy a dar. Entonces, por eso yo he dicho varias veces aquí que le juegas con un rol para llegar y luego haces otro rol al llegar. ¿Y qué hizo Juan Díaz de la Torre? Bueno, pues ponerse a la orden del nuevo presidente de la República. Y si no lo hace, pues lo quitan y meten a otro. Claro. Entonces aquí el asunto es que la realidad política es esa. Una cosa, bueno, pues que es que los que saben hacer política saben cómo hay que jugar con ese tipo de intereses, y es muy importante que en este punto que viene precisamente con Andrés Manuel López Obrador, es que ahora sí, como decía aquí el doctor Valdés, es importantísimo que tome el pulso de la sociedad civil participativa, porque ahorita pasamos a una democracia imperativa, es decir, todo lo que planteamos, todo lo que demandó la sociedad civil, te va a estar llevando un seguimiento permanente en el propósito de que le cumplas a este pueblo mexicano que te puso la vara muy alta, y fundamentalmente es el momento de que demos ese golpe de timón y esa cuarta transformación sí logre dar un salto importante para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Esta fue la primera parte. Segunda parte. Muchas gracias. No, qué bárbaro, estuvo terrible, ¿verdad? No, se quedó algo ahí en el tintero, como se decía antes. ¿Mucho? No, ya, no. Adiós. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Audio Jungle.